Aquí está acá David. David, ¿tú estuviste la semana pasada? No, no pude. Sí, Bueno, ¿qué pasó que estuve? Quisiera ver si no puede compartir el link de la clase o algo. La pedí a la escuela y no me la pasaron. sí, sí, yo le he levantado ya, le mandé en el grupo también que tenemos. Ya, vamos a hacer un pequeño repaso de la clase pasada hasta que se vaya sumando alguien. La semana Muy pasada bien. hemos visto, no sé si están viendo acá, algo rápido para no dar mi tiempo. Ya entramos en la parte irónica, ¿no? La parte irónica tiene la parte, ya la selección de la bomba. La semana pasada calculamos esto, el cálculo del ADT de la bomba, cómo se puede calcular. Hoy ya vamos a ver el tubería y los accesorios que van. Vamos a tocar, la semana pasada tocamos un poco el tanque de recirculación, el diseño y el armado del sistema. ¿Ya? Más o menos, este es un proyecto para la parte industrial. Ya estos chiles ya vienen, digamos, de fábrica, comercial, cuando la temperatura del agua es pues, 12 grados, 10 grados, para algunas aplicaciones de industria, cuando es un chile comercial, basta, ¿no? Pero ya cuando son temperaturas especiales, como hoy vamos a ver el ejemplo de un túnel de frío, ¿no? Que hemos hecho con agua helada, ya vamos a hacer un procedimiento de cálculo cómo se aplica, ¿no? Ahí ya este chile no funciona a menos que se fabrique para que llegue a esas condiciones de temperatura del agua. ¿Ya? En este caso, como ven ustedes, acá está toda la parte iónica. Este es un chile de 80 toneladas, esta acá era de 30 y acá el primero de 40. Nosotros instalamos este chile. Ya para una planta de, no sé si mostré, creo que mostré otras fotos. A ver, como no estaba la semana pasada por un pequeño alcance, lo voy a dar. A ver, ya. Lo subí también la foto. Ahí que se tiene. Ya. No sé si ve la imagen. Ya, Sí, no, claro, perfectamente. este iba en una planta. Solamente, por ejemplo, este chile solamente alimentaba a 5 intercambiadores. ¿Aló, me copian? ¿Están visualizando la imagen que estoy mostrando? Sí, señor. Ya, entonces, cuando se instaló el chile inicialmente este era para 5 intercambiadores. Ya, pero en el momento que se instaló solamente había uno. Es por eso que, si ustedes ven el sistema de bombeo, por eso ya es un tema de diseño también, ¿no? Acá está la bomba, y había el agua que bypassaba y regresaba al tanque. Y solamente acá iba el caudal que necesitaba en ese momento para ese intercambiador, ¿no? Acá está, puesto por acá iba, ¿no? Entonces, si aumentaba más intercambiadores, porque el proyecto estaba hecho para 5, se cerraba acá la válvula, acá había una válvula, esta válvula luego, y se inyectaba más agua, ¿no? Y acá se conectaba o se aumentaba el brazo, y se aumentaba a las demás líneas nuevas que iba a llegar. Todavía llegado, ya se implementó también. Bueno, nuestro alcance era integrar todo esto hasta abajo y de vuelta, pero ya los futuros intercambiadores ya les instalaban ellos, ¿no? Entonces, esta es la parte irónica, ¿no? Entonces hay que aprender a calcular el diámetro de tubería, que vamos a ver, que no es nada complicado en realidad. El caudal que para este chile comerciales, 2,4 galones por tonelada, ¿no? Se te da Chile de 80, por 2,4 son 190 galones por minuto, 2,4 por 80, 192 galones por minuto, ¿no? Ya tiene la bomba. Lo curioso también que este proyecto, y es lo que les explicamos un poco de la caída de presión, cómo se calcula, se determina la pérdida hidráulica de la tubería solamente del lado de la bomba hacia el tanque, ¿no? Eso lo vimos la semana pasada. Vimos concepto de bomba, ¿no? Ya un poco para ustedes también conocen, tipo de aplicaciones de las bombas, ¿ya? Como en una bomba, ¿no? Se puede hacer un tanque con su medidor de caudal, con su manómetro, su válvula estranguladora o reguladora de presión, ¿no? Vean el video, por favor. Cuando hablamos de bomba, la bomba solamente encontramos dos parámetros para ir a la selección, que es el caudal y que es la altura, o el ADT de trabajo, ¿no? La altura dinámica de trabajo. ¿Ya? El ADT, la unidad está en metros. Y como expliqué la semana pasada, ese metro no es el metro de agua, o perdón, de longitud, es metro de columna de agua, que al final es unidad de presión. En la clase uno, cuando tocamos unidades de presión, vimos que milímetro de columna de agua, metro de columna de agua, y su equivalente a PSI, a bar, a atmósfera, ¿no? Sabemos que 10,33 metros es igual a 14,7 PSI o una atmósfera, ¿no? Esa es su equivalencia. Entonces, al final, todo fabricante, cuando manda su bomba como catálogos, vamos a encontrar por el lado izquierdo o derecho también la unidad de la altura, del H. ¿Ya? Pero ese metros, para nuevamente recalcar, no es metro de longitud, sino es de unidad de presión, es metro de columna de agua. ¿Ya? Incluso ahí mandé un archivo de pizarra y expliqué cómo se llega a eso. Y por otro lado está el tema del caudal. ¿Ya? ¿Cómo podemos determinar la curva característica? Por ejemplo, si uno va a la industria y encuentra una bomba de gran caballaje, cambiamos esa bomba, no cuesta barato. Entonces, incluso se explicó que a veces las lainas o las bombas, acá creo que es, ¿sí? En esta parte de la voluta, con el impulsor en la parte trasera, llevan, acá está, ¿no? Llevan el agua ingresa por esta parte trasera porque sirve como un refrigerante también. ¿Ya? Y hay veces, por el mismo trabajo y operación de la bomba, se desgastan los bujes y se comienza a perder holgura y el término acá, perdón, que decimos, se choclonea o se afloja. Entonces, se pierde presión de la bomba. ¿Por qué se pierde presión de la bomba? Porque el agua que entra acá, para que sirva refrigerante, como ya tiene más espacio, parte de la presión se descompensa acá. Por lo tanto, pierde presión de la bomba. Explicamos también por qué, ¿no? ¿Por qué el diseño de esta voluta? ¿No? Explicamos que y eso lo demostramos también en la clase 2, me acuerdo que decía que la presión y la velocidad son inversamente proporcional. A mayor presión un fluido, menor la velocidad. Y viceversa, menor velocidad, mayor presión. Hablamos del principio de la dinámica también. Entonces, el agua cuando ingresa en el ojo adquiere velocidad. ¿Ya? Adquiere velocidad. Acá está, va a pasar por digamos, estos pases de Álaves de la voluta. Y el agua, al salir por la parte superior periférica de la voluta, como vemos, la sección es mayor. Quiere decir que el agua entra con una velocidad mayor y acá cae la velocidad. Al caer la velocidad gana presión. Es de ese modo que se está convirtiendo la energía hidráulica, en este caso del fluido, está ganando presión debido a la geometría del impulsor. ¿Ya? La eficiencia de la bomba va a depender de qué tan aerodinámico es este perfil, ¿no? Para aprovechar digamos, la descarga de la bomba. ¿Ya? Entonces, esta configuración está hecha para eso. Cuanto más, lógicamente, la bomba más diámetro tiene, va a ganar mayor presión, ¿no? Mayor presión, porque esta boca va a crecer más. Entonces, las bombas de mayor presión son más grandes, ¿no? Y también caudal.
Entonces, es un poco el principio circular. Acá ustedes pueden ver, ¿no? El ingreso del agua que pone el ojo ingresa, esta sección es menor que la sección de acá. El agua ya está con una presión mayor y acá cae la velocidad, pero gana presión. Entonces, así estamos convirtiendo la energía mecánica en energía hidráulica. ¿Ya? Vimos instalación de bombas. Este tipo de instalación lo dan algunos manuales. Por ejemplo, acá en Perú hay una fábrica que se llama Hidrostal, una fábrica de bombas. En su manual encontramos este tipo de recomendación, ¿no? Cuando es por, digamos, succión negativa o succión positiva, ¿no? Cuando es succión negativa, como ustedes ven, tiene del eje del ojo de la bomba hacia abajo. Cuando la succión es hacia abajo, es negativa, ¿no? Está activando. Hay un concepto de NPCH, ¿no? El NPCH disponible, que hay que calcularlo, que lo vamos a ver en modo general también porque es un poquito complejo, ¿no? Cuando es a nivel de ingeniería ya es diferente, pero es el cálculo que hay que hacer, ¿no? Y cuando no tiene, en este caso, succión tiene la presión a su favor, ya acá no se tiene problema, pero también puede tener problemas de cavitación. O sea, el NPCH se calcula de todos modos, en este caso también, ¿ya? Y hay que asegurar que ese NPCH disponible que calculamos sea mayor al el NPCH que el mismo fabricante de la bomba nos dice. Si no es mayor, cavita. Ya eso se calcula. Eso vamos a ver en modo general. ¿Ya? Bueno, como les expliqué, es una bomba española. Lo buscamos, esto es una bomba española, no me acuerdo la marca exactamente, pero como ven ustedes la unidad, ¿no? Metros y caudal, ¿no? Sea la unidad metro cúbico por segundo, litro por segundo, galones por minuto, metro cúbico soda, litros por minuto, también hay. Pero al final, la altura, acá no vamos a encontrar una bomba que haya puesto el lado presión, PSI, ¿no? O bar, no, acá vamos a encontrar unidades de metros, pero es metro de columna de agua, ¿ya? También según la selección encontramos la potencia del motor eléctrico y también el NPCH. Hablamos, acá está el NPCH, ¿ves? NPCH requerido, ¿no? Acá está 2 puntos, 2.5, 3, 3.5. Segundo, seleccionemos, por ejemplo, para este caso, este ejemplo, seleccionamos una bomba de 30 metros cúbicos con 26 metros de altura, de ADT, nos cae en este punto de selección, esta bomba con este modelo, y que tiene un NPCH de 2.3 metros. ¿Ya? Ese 2.3 metros también es unidad de presión, y eso se calcula, ¿no? O sea, si nuestro cálculo nos bota 2.5 el disponible, quiere decir que está bien, no va a cavitar la bomba. Si nos bota 2 metros, ahí va a cavitar la bomba. ¿Ves? ¿Y por qué cavita la bomba? Una propiedad del fluido. Y ahorita, eso también vamos a ver en esta clase. ¿Ya? Bueno, analizando lo que es esta forma conocida, área por velocidad, incluso esta ecuación ustedes la pueden aplicar cuando diseñan tuberías de refrigeración y quieren hacer sus derivaciones. Y esta ecuación, en el video de la semana pasada, le va a ayudar el sistema, cómo podemos utilizar esta ecuación para nuestros cálculos de atribución de refrigeración. ¿No? Si yo tengo una troncal y quiero derivar a dos tuberías, a dos evaporadoras, supóngase, o tengo una vuelada de una troncal y quiero derivar a dos tanques o a dos serpentinos manejadoras con el mismo caudal, aplico esta fórmula y también el diámetro de tubería, ¿no? Si tengo un diámetro de 4 pulgadas acá, ¿cuánto sería el diámetro de la derivación? Con esta ecuación se calcula. ¿Bien? El concepto de la ley de Bernoulli. Ustedes conocen ya, ¿no? Bernoulli, acá, esta ley lo que nos dice precisamente que la presión y la velocidad son inversamente proporcional, ¿no? Esta ecuación, lógicamente, toma varios supuestos, entre ellos que no hay pérdida de fricción. O sea que por la ley de la conservación de la masa y de la energía, ¿no? Se considera que no hay fricción acá. Quiere decir que este volumen de agua, que tiene forma de un cilindro, y acá es otro cilindro mucho más angosto, pero más corto, debido al cambio de sección, pero al final es la misma masa. Si uno lo pesa, es lo mismo. Entonces, y por estas ecuaciones, la masa de acá y la masa que es la misma, obtenemos esta ecuación. Entonces, Bernoulli lo que nos dice que la energía en el punto 1 con la energía en el punto 2 son iguales. Por eso yo les hablaba que desprecia las pérdidas energéticas del paso del fluido sobre el conducto. ¿Ya? Y esa es la pérdida que vamos a calcular más adelante. Entonces, ¿qué nos dice Bernoulli? Que la presión en este punto 1 más, si yo pongo una línea referencial, vamos a suponer en la parte baja, si mi referencia en la parte baja hay una altura, esta es la altura geométrica. En este punto es H1 y en este punto H2, está más alto. ¿Ya? Entonces, si hay una diferencia de altura, lógicamente, la energía potencial en este punto es esto y la energía potencial en este punto es esto. Y acá también hay velocidad. Entonces hay una energía cinética. Entonces, esta energía cinética, debido a la velocidad, tiene esta fórmula. Supóngase, acá viene, ¿no? Que esto paso a la izquierda, creo que acá está, paso a la izquierda, ¿ya? ¿Ya? Acá tengo una diferencia de presión. Supóngase que H2 y H1 sean el mismo nivel de referencia, el tubo es la misma. Este se vuelve cero, este se vuelve cero. O sea, tengo P2 menos P1 más la diferencia de velocidad. Supóngase que lo tomé de la atmósfera, donde la presión es atmosférica y se vuelve cero y la velocidad se vuelve cero. O sea, si yo tengo P2 más velocidad al cuadrado 2 sobre 2 por la densidad. Es igual a una constante, vamos a llamar una constante, o en este caso cero, a una constante. ¿Ya? Para que esa constante se mantenga constante, vale la redundancia, si yo modifico la presión, sea para arriba o sea para abajo, para que se mantenga esa constante, lógicamente la velocidad se va a impactar. Si este crece, la velocidad va a tener que disminuir para que la constante se mantenga, ¿no? Y viceversa, si la presión cae, la velocidad tiene que aumentar para que la constante se mantenga. O sea, esta ecuación lo que nos quiere decir que la presión y la velocidad son inversamente proporcionales. Y eso es lo que se aplica en las bombas. ¿Ya? Se vio también la semana pasada, hola Reinaldo, ¿qué tal? Creo que Reinaldo estaba en la clase pasada, ¿me parece? Este, se vio el cálculo del ADT de la bomba, la altura dinámica de trabajo, por el principio de Bernoulli, ¿no? ¿Qué cosa es? El ADT es esto. Mientras que Bernoulli nos dice que hay una pérdida energética, no hay pérdida energética, es cero, completamente cero, la realidad no sucede eso. La realidad es que hay una pérdida energética entre 1 y 2, y esto se puede calcular, esa es la ADT. Es la energía que se pierde, ¿no? En el fluido, en el paso del punto 1 al punto 2. ¿Y quién tiene que compensar esa energía que se pierde? La bomba, ¿no? Supóngase, la teoría nos dice, ¿no? Supóngase que no existe fricción, todo es ideal, no hay pérdidas energéticas. La ley de Bernoulli nos dice, si yo meto fluido, ese fluido infinitamente va a desplazarse. ¿Por qué? Porque nada lo va a detener. No hay fricción, todo es ideal. Pero la realidad no sucede eso. Debido a la pérdida energética, sobre todo por la fricción, esa pérdida lo tengo que compensar. ¿Y quién lo compensa? La bomba. ¿Ve? Y va a depender de la longitud de la tubería, va a depender del tamaño de la tubería, va a depender de los accesorios que tienen en la línea, válvulas, checks, codos, reducciones, etcétera. Todo eso genera pérdidas energéticas. Y todo eso lo tiene que tener la bomba. Pero la bomba es accionada por motor eléctrico, ¿no? Y se puede en la clase 2 y 3 que calculamos, cuando calculamos la capacidad de una bomba, metíamos la potencia eléctrica del motor es igual a la presión, el caudal del agua por la presión estática, ¿no? Es la presión de acá, entre la eficiencia del motor por la eficiencia de la bomba, ¿no? Que da 0.8 y 0.6. Y así calculamos, y asumíamos, por la experiencia decía 40 PSI como un valor aceptable para seleccionar la bomba.
en ese caso. ¿Ve? Pero si quiero ser más fino, lo hago de esta manera. Yo estoy mostrando esta teoría para que usted se entienda. Cuando van a ver proyectos industriales más, pueden calcular. Incluso el curso de bombas, ¿no? Que ya se pagan más. Pero en modo general, para que usted entienda. Y la semana pasada vimos algo interesante. Que a veces confundimos, y muchas veces se confunde, que el hecho de que en la descarga de la bomba hay un manómetro, ese valor del manómetro es el ADT. ¿No? Decimos, ok, me instalo mi bomba, yo he calculado con 80 metros, o perdón, con 40 metros de columna de agua, 40 metros más o menos 60 PSI, acá mi manómetro me marca 60 PSI y ese es el calor que está pasando. Y nosotros demostramos que no es así. Y lo vamos a explicar un poquito más. ¿No? ¿Por qué es eso? Por esta razón, Bernoulli. ¿Ya? Esto es esto, prácticamente. Punto uno, punto dos. Esta es la succión de la bomba, antes de la succión, o sea, antes de llegar al ojo de la bomba, y este después en la descarga de la bomba. Acá la tubería, usualmente la succión o es igual al ojo o mayor, pero nunca puede ser menor. Siempre puede ser mayor. Puede ser, supone que el ojo es 2 pulgadas, acá mínimo diámetro que tengo que poner la succión es el diámetro del ojo. 2 o mayor. 2 pulgadas y media, 3 pulgadas, se calcule, según ya. Eso vamos a calcular. Ya, pero nunca tiene que ser Por razón. el ojo de la bomba, el ojo de la tubería que lleva la succión nunca tiene que ser menor al ojo de la bomba. Ya, eso sí, como de la ponga. En la descarga, sí, puede ser incluso menor, un poquito menor. Y ya es por cálculo. ¿Ya? Entonces, si yo pongo el punto uno, pongo el punto 2, hago mi análisis tipo de Bernoulli acá. ¿Ya? El ADT me dice que es precisamente esa carga energética que la bomba tiene que vencer. Aplico esta ecuación. P2 menos P1, que es la densidad por la gravedad. Si yo hago mi análisis de dimensión de unidades, me voy a dar cuenta que la unidad que me cae acá es metros. ¿Por qué? Porque acá también es metros. H2, H1 es metros. Velocidad cuadrada sobre 2, acá es metros cuadrados por segundo al cuadrado sobre metros sobre segundo al cuadrado va a quedar unidad de metros. Acá te mata de metros. Entonces, todo esto es metro. Pero no es metro de longitud, sino es metro de presión. ¿Ya? De metro de columna de agua. ¿Ya? Entonces, para entender un poquito más, vamos a hacer un ejemplo. Acá está la ecuación general de Bernoulli, digamos ya con las pares energéticas, ¿no? Presión 1 más la velocidad, la energía cinética, la energía potencial, más el H de la bomba igual P2 en el punto 2, más Z2, que es la altura, según el nivel de referencia, más la carga de la turbina, más las cargas hidráulicas por longitud. Eso vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para entender esto. ¿Ya? Mira que este ejemplo, me dice, calcular el ADT de la bomba, ¿no? La altura dinámica de trabajo. Instalada, si se tiene que, la presión en la succión, o sea, quiere decir, si está negativo, ¿ya? La unidad adecuada es en pulgada de mercurio, ¿ya? Usar un manómetro de refrigeración también, cuando uno hace vacío, está en unidad de menos 29,28,6, 29 tanto de pulgada de mercurio, ¿no? Acá me está botando el valor de un vacío, está succionando la bomba, por ende me bota valor negativo, ¿ya? Y 80 PSI de presión en la descarga, 80 PSI. Considera las tuberías son fierro en célula 40, ojo, al darme célula 40 ya me está dando algo, me está dando según el diámetro de tubería, el espesor. Eso me tengo que ir a tabla, que ahorita lo voy a mostrar, y obtengo según el diámetro del espesor. Me voy a célula 40, me voy a hacer caso para obtener qué cosa, el diámetro interior Disculpe, de tubería. Sí, escucha, sí, sí, hay sí. un, como que el sonido se devuelve, se monta sobre el otro. No sé si hay algo ahí que pueda corregir. Ya, no sé si me escuchan. Sí, Sí, no, todavía, no con mi audífono. Voy a poner mi audífono todavía. Perdón. sí, señor. Confirmo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Hasta acá o? ¿Se escucha bien? Escuchen. A ver, para subir el volumen acá. Ah, pueden hablar, por favor, yo escucho bajo. Si tiene como un eco, como una reverberancia, pues. No sé si a los compañeros les pasa igual. Ah, ¿pueden confirmar? No sé si cómo me escuchan además. Reinaldo, David, Reinaldo, no sé si me escuchan bien o tienen problema de audio. No sé si están presentes. Reinaldo, David, parece que no hay nadie. ¿Me copian? David, Reinaldo, aquí, a ver el esfuerzo, no sé si me escuchas. Continúe, continúe Sí, entonces. ok, ya. Entonces, vamos a ponerlo acá. Ya, entonces, el ADT de la bomba, vamos a comprobar que no es necesariamente lo que marca el manómetro en la descarga de la bomba. ¿Ya? Entonces, como yo tengo acá presión 2 menos presión 1, tengo a tener diámetro. Ah, y el caudal, acá el dato de caudal es que es 25 litros por segundo. Ya acá no puse acá el dato. Acá, vamos a poner acá, ¿ya? Considera un caudal de 25 litros por segundo. Ya, ya. Entonces, ahora sí. Entonces, tenemos caudal acá, tenemos diámetro de tubería, entonces con eso tenemos la velocidad. En Bernoulli dice la diferencia de velocidades. Tengo diámetro 4, diámetro 2, con el caudal que es el mismo, obtenemos la velocidad en cada tubería. Tenemos mi nivel de referencia, supongo que es el ojo de la bomba. Entonces acá tengo, oh, perdón, en este caso, vamos a tener nivel de referencia, el manómetro de la succión con respecto al otro manómetro, tengo un H, un delta de H, ¿no? Entonces, ese delta de H es esta ecuación, pues, ¿no? Lo que estamos haciendo acá. Tengo P2 menos P1, tengo delta de H, tengo la velocidad diferente y puedo obtener el ADT. Acá está, ¿no? Considerando la densidad del fluido, que es agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, tengo la gravedad, porque parte de la ecuación me pide la gravedad, tengo el caudal, en sistema internacional, metro cúbico por segundo. Si me voy a la tabla de célula 40, vamos a sacar acá, la tabla. Acá está, por ejemplo. No sé si lo ves, Reinaldo. ¿Estoy compartiendo o no? Creo que estoy No, no compartiendo. se ve la pantalla. Ah, ya, ahora sí. Ahora Ahí sí. ven, Sí, ya. señor. Me parece que todavía estoy escuchando un poco bajo.
Dame un toque, ya, sí. Ah, se escucha mejor. Ahora, ¿puedes hablar un poquito? Porque, Sí, señor, se escucha bien. sí. Ya, acá tengo una tabla de tuberías, ¿no? En este caso, el ejemplo dice tubería 6 pulgadas, acá está 6 pulgadas. Acá esta tubería tiene de varias cédulas, cédula 5, cédula 10, cédula 40, perdón, cédula 40, cédula 80. Esta es clase, ¿no? Clase 5, clase 10. ¿Ya? Entonces, en estándar cédula 40, cédula 80. Nosotros tenemos cédula 40 y nos interesa el diámetro interior, que es 154.08 milímetros, porque estamos trabajando en sistema internacional. Entonces, en ese caso, acá está, 158.8. El diámetro es 6 pulgadas. La descarga, que es de 4, lo mismo, ¿no? Acá está, a ver, acá está. Cédula 40, 102.26, diámetro interior. ¿Ya? Entonces, 102.26. Con eso, ¿qué obtenemos? Velocidad. ¿Ve? Tenemos el caudal, tenemos el área, porque con este diámetro vamos a obtener el área. Acá está, ¿no? Obtenemos la velocidad tanto en la descarga como en la succión. En la succión y en la descarga. ¿Ve? Tenemos la presión en pulgadas, buscamos equivalencia en pascales, porque es la unidad que trabajamos. 80 psi en pascales, ¿ya? Que es el sistema internacional, y reemplazamos unidades nada más. Y nos sale que el ADT es 60.81 metros, que es equivalente a 86 psi. Eso quiere decir que no, lo que te marca el manómetro en la descarga de la bomba no es el ADT de la bomba. No es el ADT de la bomba. ¿Ya? Es un aproximado, también es casi un 10%. Nos da como una referencia. ¿No? Y recuerda que a una presión le corresponde un caudal. ¿Ya? Entonces, si yo tengo, vamos a suponer, yo tengo ya mi bomba instalada, tengo mi manómetro de descarga, debo tener este manómetro en la succión para yo calcular ahí nomás el ADT. Sin necesidad de estar dibujando cuánto tiene, porque hay un manómetro que está indicando una presión. ¿Ve? Y hay instalaciones, hay instaladores que colocan así manómetros, ¿no? Y se puede trabajar con esos valores. Pero si no lo tiene, entonces hay que calcularlo. Ya es un poco digamos, la lección que queremos entender ahí, ¿no? Que no necesariamente el manómetro acá es el ADT de la bomba. ¿Ya? Si quiero ser más fino, tengo que calcularlo. Muy bien. ¿Alguna pregunta ahí? No, puede seguir, está fácil. Ya, un toque de se me tiene la batería. Ya. Bueno, el punto de operación de una bomba se determina con la curva que te da el fabricante y la curva que nosotros levantamos en campo o en el proyecto. Ya, esto la levantamos nosotros. Esto sale de esta ecuación. De esta ecuación. El ADT es lo que hemos visto de los nulis, pero y acá ya nace este concepto. Las pérdidas en las tuberías y accesorios. ¿Ya? O sea, el ADT en realidad se calcula de esta manera teóricamente, en papel, ¿no? O con programas también, ¿no? Se calcula de esta manera. Ahora, como yo tengo acá la B, lo convierto, sabemos que la velocidad es igual caudal sobre el área, yo puedo convertir toda esta ecuación en función al caudal. ¿De? En función al caudal. Entonces, por un lado tengo caudal, que está al cuadrado, por eso me sale esta curva, caudal versus altura, pues esta curva de acá, en realidad es esto de acá. Esta H estática es esto. Si este es cero, esta curva nace desde acá, del punto de origen. ¿Ya? Este P2 menos P1, velocidad 2 menos P1, más todas las pérdidas, que también la fórmula de las pérdidas de tuberías, en realidad, esta fue la clase pasada, ¿no? Como vamos a ver más adelante, esta funciona la velocidad también, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de tuberías es F, L sobre D, velocidad cuadrada sobre WCG. Y la pérdida de accesorios es la pérdida, o digamos, el valor constante de cada accesorio por la velocidad cuadrada sobre 2G. Entonces, al final, toda velocidad. En función al caudal, ya tengo el cuadrado del caudal. O sea, por un lado tengo el tema del caudal y por otro lado tengo el ADT por la altura dinámica de abajo. Es por eso que me sale esta curva. Digamos, la forma de la curva va a depender de cómo es mi sistema. Por ejemplo, para que ustedes entiendan, ¿ya? Supóngase que tengamos esta instalación. Ojo, supóngase que tengamos esta instalación. Tengo la bomba acá, tengo que esta bomba succiona un reservorio, un tanque, de la parte baja hacia la parte alta. ¿Ya? Voy a considerar mi nivel de referencia, este espejo de agua, este le llamamos espejo de agua. En la parte baja, este es mi nivel de referencia. ¿Ya? A este lo voy a llamar punto 1 o punto A. Y el otro espejo de agua, en la cisterna 2, voy a llamarlo punto B o el punto 2. ¿Ya? Entonces, la fórmula que me dice, el H estática es H2 menos H1. Supóngase que el H1 es 0, porque es el mismo punto. Entonces, el H2 es la altura, prácticamente. Literalmente la altura. ¿No? La altura geométrica, digamos, ¿no? Literalmente, es lo que mide en pincha. Longitud, no en metros. Ya, esa es la altura geométrica. Perfecto. Más, presión 2 menos presión 1. Ojo, el ADT, tengo la altura geométrica. Acá tengo la altura geométrica. Tengo un valor acá. ¿Ya? Más, presión 2 menos presión 1. O presión de su en B menos presión en A. Como ambos tanques están en la atmósfera, ¿cuánto es la presión entonces? Ambas tienen la misma presión atmosférica o en equivalente en pascales, 101.325 pascales, ¿no? Prácticamente presión 2 menos presión 1 son iguales, porque ambos tienen la misma presión atmosférica. Por ende, esto se anula. ¿Nota? Se va reduciendo la ecuación. Esto se anula. ¿Por qué? Porque en mi punto 2 y mi punto 1 es lo mismo, es la misma presión. ¿Ya? Analicemos con el tema de la velocidad. Lo que succiona acá, todo el espejo de agua, lo que va a bajar, la velocidad con el espejo de agua que va a subir, prácticamente van a ser la misma velocidad, ¿ya? De todo este espejo de agua. Y más todavía, si supóngase que la cisterna es grande, ¿no? Por ejemplo, una cisterna para abastecimiento de un pueblo, los tanques son inmensos, ¿no? 15, 20 metros. Entonces, lo que la bomba bombe, el espejo de agua no se va a sentir la velocidad, va a ser casi despreciable. Entonces, básicamente, velocidad 2 menos velocidad 1, considerarlo casi cero, o cero, ¿ya? Entonces, esto también se va a anular. Entonces, ¿qué cosa se va a quedar en la ecuación? Al final, con esta instalación, tu ADT es la altura geométrica, por el nivel de referencia que estamos poniendo, más las pérdidas desde el punto A, todo de acá, hasta el punto B. Nada más. Porque esto de acá desapareció, esto desapareció. ¿Por qué? Por el tipo de instalación. ¿Ve? Lo mismo acá. Si mi cisterna superior está presurizada, no está dada a la atmósfera, y ahí sí PSU 2 no desaparece, PSU 1 es atmosférica. Y si fuese manométrica de cero, ahí sí sería solamente PSU 2. ¿Ve? Entonces, si ambos estuviesen presurizados, ahí sí habría un PSU B menos PSU A. Entonces mi ecuación sería, acá, H geométrica más PSU B menos PSU A, con este tipo de instalación. ¿Ve? Con este tipo de instalación. Entonces, esta ecuación es general, pero se va a reducir según el tipo de instalación. ¿Ya?
Esta aplicación, por ejemplo, acá tenemos ambos, acá está, pues, ¿no? Cisternas con diferentes presiones. Uno con peso A y otro con peso B, ¿no? No está sometida a la atmósfera. Entonces, acá sí hay un valor, ¿ve? Y también hay una velocidad, porque puede ser diferente tipo de sección de la cisterna. ¿Ya? Como ambos tienen diferente presión, lógicamente la presión va a ser diferente. Entonces, acá sí hay pares. O lo puedo anular. Para el chile, supóngase para mi chile. ¿Cómo hacemos para el proyecto que hacemos nosotros? A ver, creo que tengo listo, acá está. Justo hablábamos en la clase pasada, estamos repasando, ¿ya? Entonces, supongamos que este es mi chile. Es como el que le mostré en la foto, ¿no? Este sistema, ¿no? ¿Cómo calculo yo? O sea, ¿cómo se reduce la ecuación? Entonces, ecuación, ¿cómo se reduce para mi aplicación cuando es un sistema con tanques de recirculación? Mira, no tengo el chile, tengo mi bomba, esto supone que es la bomba, ya, tengo mi cisterna, mi tanque, tengo una placa de divisor, y eso ya lo vamos a enseñar más adelante. Toma el agua de la bomba, el agua va, entra al chile, lo enfría y regresa acá, en otra sección del tanque. Entonces, mi nivel de referencia, a mi conveniencia, me conviene que sea este punto. ¿Para qué? Para que la ecuación de la altura geométrica se anule, la ecuación de la velocidad se anule, ¿ya? Entonces, pero acá hay un H. ¿Este H cómo es? Si yo pongo mi altura geométrica, es un H negativo o positivo. Dijimos en presión negativa, según donde coloque tu nivel de referencia. Ahora, si mi nivel de referencia lo pongo acá, esto sería positivo, pero acá no tendría el tema de la velocidad. Por eso, para yo anularlo, prefiero ponerlo acá. ¿Ve? Entonces, mi ADT sería el H, el negativo, este es negativo, más la suma de las pérdidas primarias y secundarias, que solamente desde acá entra a Chile y regresa al tanque. Lo mismo sería para el proceso. Para el proceso, pues, toma la bomba también del tanque y lo manda al proceso, recorre y regresa. ¿Ve? Es fácil calcular este sistema, ¿no? No es como cuando vas a climatizar un edificio donde hay un montón de ramificaciones, ahí sí tengo que hallar la ruta crítica porque se va a ramificar en diversos puntos. Si es una sola línea, es rápido. Si ya comienza a abrirse en varias líneas, ahí sí tenemos que analizar y calcular la ruta crítica de la instalación hidráulica. ¿Ya? Entonces, según el tipo de instalación, como le vuelvo a repetir, la ecuación grande se va a reducir. Ya, para nuestro chile solamente es la altura del tanque del agua, del espejo del agua hasta la entrada de la succión de la bomba, que va a ser negativo, más las paredes hidráulicas. En otras palabras, eso ayuda a reducir las paredes hidráulicas, según la altura del tanque. ¿Ya? Esta ecuación lo que quiere decir es eso, ¿eh? Este de acá. Este H negativo lo que nos quiere decir es que a estas pérdidas le va a ayudar esta altura, le va a quitar. O sea, la pérdida es un poquito menor. ¿Ya? Es lo mismo cuando hicimos el tema de la tubería de refrigeración, ¿no? Cuando el líquido cae de arriba para abajo, no va a sumar la pérdida, lo va a restar. ¿Ve? Porque ayuda. En la misma bajada, digamos, la misma energía potencial del refrigerante ayuda a reducir las pérdidas en todo el sistema, como sistema total. ¿Ve? ¿Ya? Muy bien, esto fue hasta la semana pasada. ¿Usted tiene alguna consulta? Ahorita semana 9. Ya. Vamos a comenzar, ¿no? Ahora sí con de esta semana. ¿Ya? La idea tampoco no es hacerlo muy analítico, ¿no? Va a ser un poquito, un poco más rápido, ¿ya? Pero hay que tener un poquito de base teórica para poder, en cierto modo, cuando veamos ciertos procesos, entenderlo. Y acá hay un detalle interesante que también me ha servido como lección en este último proyecto que hemos tenido, ¿no? Tener este concepto claro, lo que es el número de Reynolds. Ahora te voy a explicar. Mira, y básicamente es una teoría, ¿no? Pero eso impacta en un diseño. ¿Cómo así? El número de Reynolds, como saben ustedes algunos, quizás, es la relación entre la fuerza cinética y la fuerza viscosa, ¿ya? La relación entre la fuerza de velocidad, cómo se mueve el fluido, pero ¿quién lo está frenando? Dependiendo de la propiedad del fluido, que es su viscosidad, en función de, si esto va a dividir en la parte propia del fluido. Esta densidad que está arriba, bajo a dividir a la viscosidad dinámica, se vuelve en viscosidad cinemática. Tengo la relación velocidad por diámetro entre la viscosidad cinemática. Entonces, lo que físicamente lo que me quiere decir la ecuación es qué tan rápido se mueve el fluido. Va a depender de su propiedad del fluido. Por ejemplo, agua con glicol. ¿Qué pasa? Para entenderlo, ¿ya? La teoría acá nos dice que el flujo se mueve en régimen laminar si el Reynolds es 2100. Si el rango está entre 2100 y 2400, está en transición, o sea, está entre laminar y turbulento. Si el flujo está por encima de los 4000, valor adimensional, no tiene unidades, cuando hacemos no hay unidades, el régimen se vuelve turbulento. ¿Ya? O sea, el fluido no se mueve como fideos, sino se mueve como remolino, pues, ¿no? Una mezcla. Entonces, pregunto, ¿dónde hay mejor transferencia de calor? ¿Cuando el fluido se mueve en forma laminar o cuando el fluido se mueve en flujo turbulento? Hago una pregunta sencilla. Creo que hemos hablado de eso. Turbulento, turbulento. Turbulento, muy bien. ¿Qué nos ha pasado en nuestro último proyecto que hemos tenido? ¿No? O sea, parece que son temas que, cuando uno contiene la teoría, ayuda bastante, ¿no? Es más, primero vamos a mostrar el cálculo, ¿ya? Para un poco adelantarlo, el tema. Vamos a mostrar el cálculo y cómo se ha propuesto. Este no es, acá está. Y creo que tengo el cálculo. Déjame verlo. Está acá. No me toca, no me toca. Caso, acá está. Acá está, ya. Ah, no, este es el túnel de frío. Este es el túnel de frío. Este es el túnel de frío. Ya. Este es un proyecto que hicimos. No tengo acá. Ya, debajo, este no es. Ya, esta es una pequeña planta que hemos hecho. Ya, y no tengo todo cerrado. Ya, pues, ¿qué pasa? Esta es una cámara, ¿ya? Una cámara donde la temperatura de la cámara tenía que modular. No sé si lo tengo acá, este es el PID. Acá está. Ya, imagínate la cámara, ¿ya? Es una cámara donde hace pruebas de concreto. Y esa cámara de concreto, donde, digamos, en nuestro país tenemos pues esa rica
clima, clima tropicales y clima frío, y las empresas coqueteras, cuando llevan su producto, tienen que someterlo a diversas condiciones de temperatura. ¿No? Si va a secar rápido, si va a demorar, ¿no? Entonces, él quería una cámara que module la temperatura desde -5 hasta +40 grados. ¿Ya? Entonces, está un tema de frío y un tema de calefacción también. ¿Ya? Entonces, este, lo hicimos con un sistema de agua helada, ¿ya? Con doble circuito. Y ahorita te explico un poquito. Acá es una cámara de frío a -5. ¿Ya? Si ellos quieren 10 grados, ahorita, por ejemplo, la cámara está trabajando de 10 a 13 grados. Porque eso es lo que pide calidad, ¿no? Ahorita. Pero la propuesta es llegar a -5. Ahorita estamos en ese proyecto. Todavía no llegamos a -5, hemos llegado a 0 grados. ¿No? Entonces, un poco ahí es donde comenzamos a analizar por qué estamos en ese desarrollo, ¿no? Pero el cliente nos ahorita tengo tiempo para que ustedes terminen con su tema, necesito la cámara de Matías porque necesito llegar, porque ellos hacen servicio también a otras empresas, ¿no? Ya, listo. Entonces, con equipo de refrigeración convencional, lo va a llegar, ¿no? Si pongo equipo de evapor de -10, -11, una unidad condensadora, no sé, de 6 HP más o menos, te llegaría a esa condición. Pero ¿cuál es el problema? Eso sucede siempre y cuando la cámara es fija, la temperatura del module. Pero si yo cambio la temperatura de la cámara a 0 grados o a 10 grados, tú estás aumentando el delta de temperatura. Ya les expliqué anteriormente que el evaporador, cuando uno selecciona, calcula con delta. Ese delta, si no lo mido bien, cambio el delta, puede recalentar mi refrigerante y puede afectar a mi compresor porque lo desbalancea mi sistema. Cosa que no tendría problema con un sistema de agua helada. El agua helada yo lo puedo modular. ¿Ya? Entonces, el proyecto contemplamos poner dos sistemas. ¿Sí? El chiller, este es el chiller, tengo la unidad condensadora, tengo el evaporador, ¿ya? Evapora a -18, la capacidad térmica es de 5 kilowatts, casi 6 kilowatts, ¿ya? Y acá tengo el primer tanque. Este primer tanque va a estar hasta -15, ¿ya? A -15. La bomba lo toma, esta es la bomba, y lo regresa a -15. Toma a -10, regresa a -15. Para que esté a -15 tiene que tener una concentración de agua con glicol, el propilenglicol. No se lo expliqué también. Hay dos tipos de alcohol, ¿no? El etilenglicol y el propilenglicol. El etilenglicol se utiliza usualmente para alimentos, pero otro tipo de aplicaciones. Es más eficiente, pero el etilenglicol es más peligroso para el ser humano cuando te cae. Es tóxico. Caso diferente del propilenglicol. ¿No? Es el mismo refrigerante para los carros, ¿no? Donde van a, ese de color rojo, ¿no? Para los que van a lugares altos, para que el agua no se congele, ¿no? Es un anticongelante. Entonces, ese propilenglicol es menos eficiente que el etilenglicol, pero no pasa nada con el contacto con el ser humano. ¿Ya? Entonces, el chile solamente iba a mantener el agua a -15, pero a través de otro intercambiador, pero este de placa, no es de tubular, de placa, este sería el que module la temperatura que yo quiero llegar. Si yo quiero 10 grados, yo necesito -15, necesito quizás un poquito más caliente, ¿no? O sea, puede llegar a 0 grados, de 0 a 10 grados, ¿no? Ah, no, yo quiero o quiero 0 grados, ya el agua puede estar -5, -7, no sé. Ya, entonces, esto es lo que va a modular según la necesidad de la cámara. Después, eso que ustedes ven en el plano, dos tanques, cada unidad, tenemos su evaporador de placa, este es el evaporador de placa, y este es el intercambiador agua-agua, para que module ambos tanques. ¿Ve? Acá vemos la bomba para mandarlo a la manejadora. Ya la manejadora tiene que ser abuelada, pero acá viene un temita. Y yo le mostré la otra vez. Y mira, y eso es una lección para todos, ¿no? Ustedes, o sea, yo también soy profesional, yo no me chupo de nada. O sea, la verdad, chupar, yo no le temo a los retos de ingeniería. Yo soy de que habla, me gusta investigar y evolucionar más en el campo, ¿no? Todavía yo no he hecho diseño de intercambiadores de serpentinas, ¿no? Hay que calcularlo. Ahora sé cómo hacerlo ya, ¿no? Ya aprendí, tenía que conseguir un libro de traje de España y ahí me da las pautas del diseño. Entonces, acá lo que hicimos es lo que ya hicimos anteriormente en Actor, que les comenté que una manejadora lo quitamos la quena, le pusimos su quena de abuelada, le dije en contraflujo todo, ¿no? Pero para diseñar esos intercambios también hay criterios técnicos, no tanto de matemática, no, hay criterios técnicos, ¿no? Te dice que el diámetro de tubería tiene que ser de 5 octavos y 7 octavos, te recomiendan. ¿Por qué? Sobre todo cuando es agua con glicol. Por ejemplo, nosotros qué hicimos, ¿no? Como acá no, o sea, yo buscaba muchachos o empresas que, oye, mira, tengo este dato, fabrícame el serpentín. Y acá nos dicen, no, que, mira, yo lo que te hago te explico. Tú me traes el serpentín, cuántas salidas tiene, cuántas filas, columnas y qué diámetro de tubería, y yo te fabrico. Pero calcular, no. Ahorita tenemos un proyecto interesante de eso también. Para una región de chocolate, una unidad de tratamiento de aire, ¿no? Que pensamos fabricarlo acá. Entonces, entonces, ¿qué hicimos? Sencillamente seleccionamos un evaporador de refrigeración y lo convertimos en agua helada. Yo sé que iba a mermar más o menos entre el 15 al 20%, dimensionamos un poco y ¡pam! Entonces, mi diseño, esto de aquí lo puedo controlar. Mi manejadora, mi intercambio de placa, mis bombas en acero inoxidable que aguante la temperatura hasta -15, todo, ¿no? El diámetro de tubería, los accesorios, todo lo puedo yo controlar. Lo que no puedo controlar es lo que no es fabricado. ¿Qué cosa no es fabricado? El serpentín. Entonces, ¿qué problema se nos presentó? ¿Por qué no llega menos de cero? Porque llega hasta cero. Y ahí comenzamos a analizar, investigar un poco, y ese concepto del número de Reynolds. A ver, ¿no estábamos acá? ¿Qué pasa? ¿No? El etilenglicol, y eso está en la ficha que yo le presenté, la propiedad del fluido del propilenglicol con el agua, según el porcentaje, tiene su propia viscosidad, tiene su propia densidad. ¿Ya? O sea, al meter el agua con el propilenglicol, adquiere otras propiedades, se vuelven más viscosas. Es más, hay dos parámetros. ¿No? Es cierto, cuando yo concentro el agua con glicol según el porcentaje, le dice, mira, si el 30%, pues su punto de congelación es a -18. ¿Ya? Esto es un ejemplo, menos 20, vamos a menos 20. ¿Ya? Mira, al 40% menos 20. Al 40% menos 20. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir cuando llega a menos 20? ¿Qué quiere decir ese punto de congelación? Esta mezcla, señores, no actúa como el agua cuando llega a 0 grados. El agua cuando llega a 0 grados se forma hielo, ¿no? Y se vuelve hielo homogéneo. Con el propilenglicol no sucede eso. Con el propilenglicol, cuando se llega a su punto de congelación, supóngase que se pase y pasa su punto de congelación, no se vuelve homogéneamente hielo, ¿no? O sólido, sino se forman en grumetas. Grumetas, es como el hielo con líquido. Se vuelve mucho más viscosa. ¿Ya? Es por eso que en la ficha me acuerdo que les pasé de propilenglicol, ahí te daba un valor de anticongelamiento y otro más crítico, que ahí sí ya se vuelve un poco más sólido. ¿Ve? Entonces, cuando crece la viscosidad de la mezcla del propilenglicol, el reino te impacta, te cambia, se vuelve menos turbulento. Al volverse menos turbulento, la transferencia se hace más pobre. Es por eso que pierde eficiencia. ¿Ve? Es por eso que ¿cómo le puedo compensar? Quizás para que no se vuelva mucho, aumentando el caudal, pero tengo que dar mayor área a la tubería.
¿no? Para estas aplicaciones del agua con glicol, mayor área, mayor diámetro, para que pueda mezclarse mejor, ¿no? Entonces, en la turbulencia del agua, ayuda a la mezcla con el aire, ¿no? Porque una cosa es que el aire pasa sobre un fluido refrigerante que está en el proceso de evaporación, donde es eficiente, que cuando pase aire con agua, porque el agua no suelta fácilmente o no gana fácilmente calor, ¿ves? Entonces, y hay cosas que de cierta manera pierde eficiencia. Entonces, esta teoría en cierta manera ayuda a entender ciertos fenómenos que pasan en esas aplicaciones. Entonces, para nosotros, bueno, para mí queda como una lección, incluso para todo el futuro, ya sé qué cosas tienen que tomar. ¿Ves? Es en cierto modo, ¿no? Entonces, como yo les comenté a decir en su momento, teoría sin la práctica se llama utopía, práctica sin teoría se llama improvisación. Entonces, hay que ir matando siempre con la teoría, porque de ese modo podemos compatibilizar con la práctica, ¿no? Y entender los fenómenos que se presentan en los proyectos que uno se enfrenta. ¿Ves? Entonces, el número de Reynolds es un parámetro fundamental para el cálculo de las pérdidas hidráulicas. Factores que provocan las pérdidas es la viscosidad del fluido. Efectivamente, cuando un fluido es más viscoso, en el paso por la tubería se vuelve más, pierde más energía, o el movimiento propio del fluido en la tubería. Otro factor que provoca pérdidas es la velocidad del flujo. ¿No? Si el diámetro es muy pequeño, la velocidad va a ganar y por ende va a perder más. La velocidad de la tubería. No es lo mismo un tubo nuevo que un tubo muy antiguo, o no es lo mismo fierro con plástico, etcétera. O la turbulencia de fluido. Entonces, ¿cómo se calculan las pérdidas? Lo más usual es usar el método de Darcy-Weisbach, ¿no? Que ahorita vamos a ver la ecuación, que no es nada de otro mundo, y las pérdidas en accesorio, que es por el método del coeficiente K. Las pérdidas de la tubería se con esta ecuación, ¿no? Que este gusanito que aparece acá es el factor de fricción. Es lo que le decía antes. Este es el factor de fricción. Se llama igual a la universidad de la F, ¿no? Ahí tenemos la longitud de la tubería. Esto sí es la longitud de la tubería, lo que literalmente medimos, ¿no? Ojo, este H también está en metros, pero este L no es lo mismo que este H. Este L sí es la longitud, desde la salida de la boca de la descarga de la bomba hacia la llegada, desde la succión, desde la boca de la succión hasta la parte final. Ese es el L, es ese. Ya, literalmente, esta es la parte geométrica. Este es el diámetro, ¿con qué diámetro estoy yendo? Esta es la velocidad, porque la velocidad es función del diámetro. Ahora, si esto lo convierte en masa al caudal, esta se vuelve una curva, ¿ves? Porque la velocidad es igual caudal sobre el área. O sea, si acá reemplazo caudal, pongo caudal al cuadrado sobre el área al cuadrado. Y obtengo HF en función del caudal, y por ende obtengo esta curva, que, no, la clase pasante, ¿no? Esa curva que intersecta con la curva de operación de la bomba, ¿ya? Esta es la ecuación de Darcy-Weisbach. Este sí, el flujo es turbulento, ¿no? Si es laminar, es esto, pero esto es difícil. Usualmente está turbulento. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula este factor? Esta es la velocidad, esta es la gravedad, ¿ya? Primero, para yo obtener este factor de fricción, tengo que conocer este parámetro, epsilon sobre el diámetro, o que epsilon significa la rugosidad, o sea, esta es la rugosidad relativa, ¿ya? Prácticamente, como está acá en la figura, es qué tan rugoso es el material. Eso lo da el fabricante, ¿ya? Si ustedes ven acá, por ejemplo, acá está, la rugosidad. Todo material nos da la rugosidad. Por ejemplo, nos dice acá, tubo industrial de latón, 0.025 milímetros, o 25 millonésimas de metro, ¿no? Digamos así. ¿Ves? Tubo de madera, 0.2 a 1 milímetro. O sea, según el material, tenemos su rugosidad en milímetros. Nosotros a nuestro ojo lo vemos algo liso, pero si pusiéramos una lupa mucho más fina, veríamos que es de esta manera, ¿no? Tipo un serrucho, ¿ya? Al tubo lo vemos medio liso, pero en el fondo es así, ¿ves? Y eso es lo que genera. Es como cuando nosotros nos pasamos la mano, sentimos un calor, lo mismo pasa con el fluido. El fluido al pasar sobre una zona rugosa, cuanto más rugosa es, va a perder más energía y por ende se va a frenar. Para evitar que se frene y llegue a su objetivo, es donde la bomba tiene que vencer esa pérdida energética, ¿no? ¿Y cómo obtengo este E? Se obtiene según el material que uno selecciona. El D es el diámetro, o sea, tengo que dividir E sobre D y con el valor del número de Reynolds me voy a un diagrama, que es el diagrama de Moody. El E sobre D es este valor de acá. Ahorita vamos a un pequeñito ejemplo para que entiendan. ¿Ya? Y el número de Reynolds, entonces uno selecciona, cada uno mueve, ¿no? Y obtiene lo que buscamos, F, ¿no? Según este valor, esta curva, con el número de Reynolds, lo ubicamos con este valor y proyectamos. Ah, ya, cae que mi F es 0.035. Ya tengo el valor de F. Ya tengo el valor de F. La longitud es lo que yo veo en campo. El diámetro de tubería es lo que selecciono, es lo que vamos a ver. La velocidad se calcula, porque está en función de caudal. Y el diámetro de tubería. Dos veces la gravedad, la vez conocida. Entonces solamente tengo que hallar esto. Y esto se halla de esta manera, cuesta diagrama. ¿Ya? Entonces, primero, acá es un resumen, ¿no? ¿Cómo calculamos la pérdida por fricción de tuberías? Primero, obtener la velocidad del material. Eso lo obtengo según el material que selecciono, con esto, ¿no? Está ahí. Segundo, dividir ese valor E entre el diámetro interno de la tubería. A esta división se le llama velocidad relativa. Es sobre D, que es un número adimensional. Ojo, el diámetro tiene que ser en milímetros también, para que sea dimensional. Con este valor, también obtenemos el valor del número de Reynolds. Este valor. Esto. Tengo la densidad del agua, tengo la velocidad, tengo el diámetro y tengo la viscosidad del agua, según la temperatura. Con eso tengo el número de Reynolds. ¿Ya? Entramos al diagrama de Moody, con el número de Reynolds y la velocidad obtenemos el factor de fricción, este valor F. Y reemplazamos ese valor en la ecuación de acá. Acá es paso a paso. Ahora, cuando quiero ver las pérdidas por accesorios, aquí es más sencillo. Sencillamente, es la velocidad del mismo fluido por ese accesorio. Cada accesorio tiene su coeficiente de resistencia de accesorio. ¿Ya? Pero acá quiero que vean un temita. Es lo que les comentaba, el tipo de válvula. Acá, en la instalación que vamos a colocar, decimos acá, por ejemplo, que para uno modular la presión de la bomba, tenemos que instalar una válvula tipo globo. No esa válvula como de manija roja como esta, ¿no? No. ¿Por qué? Porque este tiene mayor coeficiente de carga de fricción. Y este no. Y lo vamos a demostrar acá, por ejemplo. Este es el tipo globo y este tipo de paso. Y no tenemos la diferencia. Acá está. A ver, por ejemplo, la válvula globo. ¿Dónde está la válvula globo? Acá está. Noten ustedes, según el diámetro, acá es el diámetro. Vamos a poner un diámetro de 2 pulgadas. 2 pulgadas te dice que tiene un K equivalente a casi 7. Un K7. Con 2 pulgadas. Un tubo de 2 pulgadas tiene un K7. O sea, este valor K es 7. Con la velocidad y sobre G tenemos su pérdida secundaria de esa válvula. K7. Y una válvula normal, vamos a poner ya esta válvula, ¿ya? De aguja. De 2 pulgadas. Mira, 0.03, 0.04. Para hacerlo comparativo, vamos a poner acá 4 pulgadas. 4 pulgadas, esta válvula, 4 pulgadas tiene un K de 0.15. 0.15. Acá, 4 pulgadas tienes un K6. 0.15 y 6. ¿Quién te genera mayor pérdida?
lógicamente la válvula globo. Pero ¿qué te quiere decir que tiene mayor K? Que te da la opción de que puedas regular la presión. Tienes hasta 6 veces, o sea, hasta un valor 6. Este tiene 0.15, o sea, tiene más de 40 veces la capacidad de regulación de esto con respecto a esto. ¿Ve? Si yo quiero afinar mi presión en la descarga para asegurarme que me entregue el caudal, entonces con esta válvula globo, lo vamos a ajustando poco a poco y vamos viendo cómo el manómetro se va encontrando la presión adecuada. Hemos dicho antes que no necesariamente el valor del manómetro es el valor de la letra de la bomba y por ende el caudal. Pero como es un sistema pequeño, yo puedo medir caudal acá, ¿no? Agarro un recipiente, paso una botella de 1 litro, mido el tiempo, tengo volumen del tiempo, el caudal. Lo vamos estrangulando, ¿no? Oye, yo necesito acá 9 litros por minuto. Ya, mide acá mi botella. ¿Cuánto tiempo es? Sacamos de relación. Así, efectivamente, está 12 litros por minuto. Estrangula un poquito. Esa fineza te da este tipo de válvula. Las válvulas grandes, las válvulas múltipropósitos, ¿no? Que vienen en los chiles grandes, son estas válvulas, son las válvulas globos, sino que ahí vienen los tres propósitos. Vienen para regular caudal, vienen como válvula check y también como una válvula de cierre. ¿No? Pues si quiere independizar completamente, lo cierra, pues, ¿no? Te sirve para regular presión, una válvula de retorno y también para una válvula de cierre, de corte. Ese es el propósito de una válvula tipo globo, la válvula multipropósito, no la que ustedes han visto. No sé si han visto esa válvula. Vamos a poner acá. Que van en los chiles. Hace poco hemos instalado también su propósito. Esta válvula. ¿Ya? Esta válvula combina tres funciones, ¿se ve? Balanceo, retención, check y corte. Ahí está, ¿ya? Entonces, ahí está su diseño, ¿no? Entonces, ese tipo de válvula solamente acá cumple la función de, acá está su check, de otro accesorio. Esto sirve para regular y para cerrar también el sistema. ¿Ve? Entonces, uno regula la presión, obtenemos el caudal y ya fijamos una presión acá. Levantas tu protocolo, le dices al cliente, mira, a esta presión estoy dejando, porque esa presión está regulada para que me mueva ese caudal. Lo mismo pasa para mi proceso. Tengo que regular el caudal, modular el caudal para encontrar el punto de presión y ahí queda. ¿Ve? Entonces, evitar usar en la descarga de la bomba para regular la presión este tipo de válvula, porque tiene mayor rango de medición de presión. ¿Tiene alguna duda ahí? ¿Alguna consulta? Y la válvula de 2 vías que está en la descarga de la... Claro, esta, esta acá, esta es una checa. Es una válvula check. Esto depende de la instalación, no es que necesariamente tiene que haber una check. Esto depende de la instalación. ¿No? Si sea la instalas, hay proyectos que sí necesitan instalar check y hay proyectos que no necesito. ¿Ve? Sencillamente como es una válvula de retorno. No se regrese el agua. Supongamos que esto sea una altura, no sé, mi proceso tiene una altura, ¿no? Yo tuve en Tacay, por ejemplo, que mi tubería subía, volvía a bajar. Y cuando apaga la bomba, para que no se regrese el tanque, pongo esa válvula check. ¿No? Porque por la altura va a regresar el agua y lo va a vaciar. Entonces hay que ser, poner de retorno. La que sigue después del cheque, Este es flow switch. flow switch. Sí, este es flow switch. Sí. Y eso ahorita vamos a explicar. Ya, entonces, ¿hasta ahí está claro? Sí, señor. Ya. Vamos a entrar en el tema de cavitación. Vamos a hacer un pequeño receso, unos 5 minutos, por favor, que tomar algo. Bien, Sí, muy bien, y volvemos. Sí, por favor. muy bien. Ya. Vamos a ver el tema de la cavitación. El tema de la cavitación es un fenómeno, pero acá tengo lo voy a compartir con ustedes. Es- Ah, es- perdón, pero la clase del sábado pasado podemos verla. Nos van a enviar el link o algo. Claro, de la semana pasada, sí. Sí, señor. Claro, sí, en la escuela hay una plataforma de Meets del Classroom que lo almacena los links, ¿no? De la clase pasada. Bien. Este programita es un programa que, bueno, yo lo hice con la finalidad para calcular precisamente las pérdidas primarias y secundarias, según el tipo de material, calcular el NPC de una bomba. Con eso obtengo estos valores y puedo obtener una gráfica. Con esa gráfica me voy a la curva de la bomba y intersecto y obtengo mi punto de operación. ¿Ya? Este, es las ecuaciones que les he mostrado, pero sencillamente ya puesto acá, ¿no? No es nada complicado acá. Es más, creo que tengo acá, como que hacer un ejemplo, me parece, déjame verlo acá. También lo puedo subir eso. Me parece que lo subí. Un minuto, por favor. Mm, no. Lo que lo subí, déjame verlo acá. Disco de Iglesia Católica. Tres sistemas. Ciclo dosis. Un toque ya. Quiero mostrarle un ejemplo para mandarlo a ustedes como archivo y ustedes puedan practicarlo. Dame un toque. Es la clase 3. Bombos. Ejemplo, clase 4 queda. Bueno, ese es el programa. Mm, es muy práctico. Ya. No se pueden ver. ¿Pueden verlo? Sí, señor. Ya, mira, este es un ejemplo. Ya para que ustedes puedan practicarlo. Lo voy a subir en la clase también. Acá tenemos la bomba. Lo que pasa es que este ejemplo nosotros hemos hecho con un programa llamado Aspen Plus, ¿no? Un software. Pero a mí, más allá del uso del software, también hago los cálculos, ¿no? Acá está. Entonces, ese software, ¿usted lo consigue en Lima? El ¿Qué Aspen, tipo tiene? el Aspen, Sí, gracias. ya, no, el Aspen yo lo conseguí, bueno, en la Católica, en la Universidad Católica, como soy alumno todavía, el profesor nos daba en la Católica compraba el software y nos daban acceso, como un review. Pero yo me conseguí en México. Si no, yo les alcanzo el contacto de México, él te lo instala vía remota y te lo instala también, te lo craquea, ¿no? Te instala todo el programa. No solamente el Aspen, te venden el review, te venden vaya otro programa que ustedes necesitan, de ingeniería o de cálculo, ¿ya? Y entonces,
como a veces teníamos, creo que la licencia de la Católica se le vencía tal fecha, me busqué en, me pasaron este contacto. Y A ver, poder compartirlo para a ver, lo Sí, pasa, pues ver me lo comparte. Yo sí te noticias dice, ya, interesantes. sí, sí, perdón, antes que me olvide, ya, lo voy a compartir. Este está Chile, ¿no? Ya estás, vamos a ver, Verus, México, después acá, México, acá está. Ya, ahí le mandé, el grupal le mandé, ya, se llama Juan. Él le escribe por WhatsApp, él no te va a contestar por llamada, le escribe por WhatsApp, nos anda contactando de Lima y también el Aspen, y otros más, ahí lo compré, creo que lo tengo acá escrito, acá, Juan, Juan mexicano. ¿Y cuánto te cuesta? En dólares creo que $15 te cuesta, perdón. $13, al tipo de cambio Súper barato, vamos a darle de una vez. sí, ahí está. Veo que está en el grupo. Ahí le mandé el grupo, sí. Le escriben y él te vende el Aspen. Bien. ¿Quién es el administrador del grupo? A ver, ahí está, dice, vive tu propia historia, no sé quién se cuenta, 921. El que está con lentes acá. Pero yo puedo añadirlo. Sí, por favor. Si mañana Cristian Castillo. A ver, no sé. para añadirte, Cristian. Ya, sí, pasa el número. O dicta tu número por WhatsApp, o el grupal de acá del chat. Ah, lo puedo pasar por el chat, sí. Sí, mándalo y ahí que te añade. Ok, lo voy a poner ahora mismo. Ya, ya entonces, bueno, todavía no pedía que hagamos en Aspen, ¿no? Pero antes de hacer en Aspen, hice el cálculo. Ya, acá están los cálculos, usando la misma fórmula que les pasé. La línea de aspiración, la línea de impulsión, y ahorita que vamos a analizar el ADT de la bomba, el NPCH, cómo se calcula paso a paso, y me sale que el NPCH disponible era mayor al requerido, entonces la bomba no va a tener problema de cavitación. ¿Ve? La bomba, la curva de la bomba, como ustedes ven, está en metros, acá en metros, el caudal. Ya pasó una de Mario. Según ahí llamando su teléfono, Castillo. Sí, sí, ya lo pasó. Sí, voy a verlo. Ah, gracias. Ya, entonces, ahí te muestra, ¿no? Ya este archivo lo voy a pasar para que ustedes puedan usar como una referencia en su cálculo, ¿ya? Ahí está el ASPE, ¿no? El ASPE es sencillo, ¿no? Bien sencillo para hacer cálculos. ¿Ya? Antes, voy a grabarlo antes que me olvide. Voy a grabarlo como, lo voy a meter al grupal. A ver, antes que me olvide, después me olvido. 2006, Tu prima, amigo, Cristian, si te llegó. Sí. a ver, confírmalo, Cristian. ¿Listo? Ya, ahora sí. Listo. Ahora sí, ¿está claro? ¿Me escuchan? Sí, se escucha claro. Ya, ok. Vamos a ver el tema de la cavitación. La cavitación es un fenómeno donde muchas veces sucede, se presenta, pero algunos o no lo detectan o lo dejan que siga trabajando así, ¿no? Incluso nosotros mismos, ¿no? Nosotros cuando instalamos justo esta chile que les mostré en el plano inicial, cavitaba, ¿no? ¿Por qué? Porque la succión, como eran dos tanques, me acuerdo de la imagen que les mostré, creo que está acá, sí, acá es, la foto, otra foto, no, está en al comienzo, está en la otra imagen, había dos tanques, ¿ya? Entonces eran como, esos tanques manejaban temperaturas diferentes, y uno manejaba, me parece, 15 grados, otro 12 grados, algo así era, y pusimos una válvula en la succión del tanque, ¿ya? Trabajaba como una electroválvula, ¿ya? Pero ¿qué pasaba? Que esa electroválvula que habíamos puesto generaba una alta caída de presión en la succión de la bomba, y eso hacía que la bomba cavitase, sonaba por la cavitación. Se nos había pasado, tuvimos que sacar la válvula porque cavitaba esa bomba. ¿Qué cosa es la cavitación como teoría? Y hay que entender un poquito, ¿ya? Dice acá, vamos a leerlo y después lo voy a explicar. Es un fenómeno que ocurre cuando la presión absoluta dentro del impulsor se reduce hasta alcanzar la presión de vapor del líquido bombeado y se forman burbujas de vapor. Estas burbujas colapsan en la zona de alta presión, originando erosión del material con el que está en contacto. La cavitación se manifiesta como ruido, vibración, reducción de caudal y la presión y de la presión de la descarga. ¿Qué quiere decir eso? El fluido viene de la tubería de succión, gana velocidad por el impulsor, por el tamaño estrecho que es. No ve que viene de una tubería ancha y nuevamente se reduce su velocidad, gana velocidad. ¿Ya? Al aumentar la velocidad, ¿qué cosa disminuye? ¿Hemos visto? ¿Les expliqué antes? Bueno, vamos a poner acá nuevamente. Va a ver el otro archivo, no sé si le dejé abierto o no. No sé si... Acá está. Vamos a ver. Acá está el tema de los tanques. Acá está. Ya bueno, acá. Acá el fluido ingresa en el ojo, ¿no? Vamos a poner un tubo de 4 pulgadas. Y tiene que el flujo distribuirse en todos estos canales. Entonces, entra por este canal, va a comenzar a ganar velocidad. O sea, viene a una velocidad alta, baja, de la succión porque el diámetro es 6, se reduce y parte del calor entra en estas secciones reducidas. Gana velocidad, al ganar velocidad, por la ley de Bernoulli que dijimos, aumentar la velocidad, tengo que disminuir la presión. Acá está, ¿no? Esta es la presión de succión y el flujo gana velocidad en el ojo. Entonces cae la presión, cae la presión. Acá, comienza a caer la presión. ¿Ve? Pero el punto va a depender, esta joroba inversa, ¿hasta qué punto va a caer? ¿De qué va a depender? Va a depender del fluido, de la temperatura, de la velocidad. ¿Por qué? Porque si esta joroba sobrepasa esta línea roja, que es la línea donde se forman burbujas, el agua comienza a hervir, ya ahorita explico un poquito ese tema, entonces va a comenzar a cavitar. Recuerden que el agua, señores, acá está. Comienza acá. El agua comienza a hervir a qué temperatura, localmente acá. Estamos en una presión de 101.321 pascales, esa es la unidad pascal, ¿ya? O 100.000 kilopascal. Hierve a 100 grados centígrados. Si yo disminuyo la presión porque ganó velocidad, entonces su presión del agua en ese momento comienza a caer, 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 caer. Y la temperatura del agua puede estar a 25 grados, 20 grados, ¿ya? Entonces, a esa temperatura, con una presión, acá va a comenzar a hervir el agua. ¿Por qué? Porque en ese momento, el agua, en este ojo, en esta joroba acá, la presión baja. Al bajar la presión, su temperatura también de evaporación baja. No se olviden eso. Presión y temperatura van de la mano. Baja la presión, baja la temperatura. ¿No? Esa es la temperatura de evaporación. Entonces, a mayor temperatura de evaporación, mayor su presión. ¿No? Y si bajo su presión, bajo la temperatura. No confundir presión con velocidad. Una es la velocidad, otra es la presión. Entonces, yo al bajar la presión,
su temperatura, donde va a evaporar el agua, también va a disminuir. Entonces, el agua, si en el ojo llega a una presión tal que a esa temperatura comienza a hervir, es donde comienza esta gota de agua, comienza a formarse, a hervir literalmente a esa temperatura porque está sometido a una presión baja. Y en ese puntual, no es que todo el volumen de agua va a comenzar a hervir, sino son cosas puntuales, son, digamos, son zonas pequeñas que cayó tanto la presión que esa agua sometida a esa presión comienza a formarse burbuja de agua. Estáis viendo. Una prueba típica, señores, esto, hagan lo siguiente, ¿no? Creo que hasta en YouTube está. Ustedes, que son frigoristas o técnicos de aire acondicionado, metan una botella de agua, prueben ustedes eso, ¿ya? Mételo agua, lo tapan con un plástico en la boca y le meten una manguerita y lo someten con su bomba de vacío. Cuando usted prende la bomba de vacío, el agua, porque le está bajando la presión en la botella de agua, el agua, a medida que va bajando, según cómo está la temperatura, va a comenzar a hervir. ¿Ve? Es por eso que ustedes hacen el vacío, ¿no? El vacío es un sistema, hace que la presión dentro de toda la tubería comience a caer para que las bolsas de agua, de vapor que hay dentro de la tubería comiencen a hervir, se evaporen y sean arrastrados. ¿Ve? Y con el nitrógeno que meta, lo seque. ¿Ve? Ese es el principio, en la bomba. El agua, al entrar en el ojo, gana velocidad. Al ganar velocidad, cae la presión. Pero va a llegar un momento en que esa presión cae tanto que comienza a hervir. Porque esa presión está por debajo de la temperatura que está el agua. Y en ese caso puntual comienza a hervir y se va a formar estas gotitas. Así. ¿Ves? Va a haber burbujitas. Y esa burbujita, como está sometida a una presión, al momento de salir, recuerda que acá comienza a ganar presión ya. Acá se recupera. Acá el vapor está acá, nace acá el vapor, pero acá se comienza a recuperar. Pero esas burbujas quedan atrapados y comienzan ahí, como está acá la gráfica. Se comienza a comprimir y revienta. Tanto la explosión que comienza a erosionar el material. Y se va a presentar esta forma de daño en el impulsor. Y eso que va a generar vibración, ruido. A veces el ruido es típico, ¿no? Es como si fuese una piedrita que está dentro del impulsor. No comienzan a sonar. ¿Ya? En realidad estás viendo ahí el agua. Y esa agua, al salir del ojo, al ganar más presión, y ahí comienza a ver el daño. ¿Ves? En la parte más alejada, ¿no? Comienza a ver el daño. Entonces, cuando se pica acá, el agua comienza a bypassear y pierde capacidad de presión también. ¿Ves? O sea, va a tener un efecto dañino en el equipo. Entonces, ¿cómo evito la cavitación? El fabricante te dice, ¿no? Te dice, te da este dato. El NPCH es la altura neta positiva de aspiración. ¿Ya? Requerido. Esto te da el fabricante. Tú lo calculas esto. En el Excel que lo voy a pasar y en el hoja de cálculo hay el procedimiento de cálculo, de desarrollo. ¿Ya? Y ahí pueden calcularlo. Ahí está el modo, ¿no? Recuerden que tienes un curso de bombas, ¿no? Llévenlo también, un curso de bombas muy bonito, pero ya te da un alcance, ¿no? ¿Cómo es el sistema, ¿no? Entonces, la condición es que tu cálculo del NPCH disponible tiene que ser mayor que el NPCH requerido de la bomba. Tiene que ser mayor. ¿Y cómo calculamos el NPCH? Con estas ecuaciones. Esto sale de la ley, esta condición. Acá se hace el análisis. Note usted, ¿cómo se calcula? Tengo el punto 1, tengo el punto 2 en el ojo de la bomba. En el punto 1, ¿ya? Está sometido a la presión atmosférica. Bernoulli, como mi nivel de referencia acá es el ojo de la bomba, el Z es negativo. Acá está. Presión atmosférica, intervalo, menos Z negativo. ¿Ya? Velocidad, acá decimos es cero. ¿Por qué? Porque es casi especial, no se va a sentir, a menos que sea un taquito pequeño, pero usualmente es una cisterna grande. ¿No? Entonces, cuando la bomba succiona, el espejo de agua no se va a sentir mucho la variación de velocidad. Entonces, la velocidad es casi nula. Para un tema de simplificación de cálculo, vamos a considerarlo cero. Pero mi análisis lo estoy haciendo en el punto 2. O sea, acá sí hay velocidad. Entonces, acá sí considero en el punto que hay la succión, disculpe, en la succión. Ahí sí hay velocidad. Entonces, la velocidad de la succión y hay una presión también de la succión. ¿Ve? Más las pérdidas entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, la presión total o la altura de volumen de agua disponible en la succión, en toda esta succión, es esto. Esto pasa al otro lado, acá. Y esto tiene que, para que el vapor no haya la presión de evaporación del agua, esta ecuación tiene que ser menor. Tiene que ser menor que esto. Si la presión de vapor es mayor que la presión total disponible, se va a producir cavitación. Entonces, esta ecuación práctica, de modo práctica, te dice que tu valor disponible al menos tiene que ser el requerido más 0.5 metros. Si por lo menos llega a esa condición, no vas a tener cavitación. ¿Ves? Al menos es esto. Es el modo práctico. ¿Ya? En el Excel que yo les paso acá, pero en el PDF, Disculpe, profesor, sí, esos metros no son de longitud física, sino de presión. presión, todo es presión. El columna de agua. Sí, esta es presión. Ojo, Correcto. esta es presión. ¿Ya? Esta es presión. Porque estamos analizando unidad de presión. Acá ya hago el cálculo. Se hace el cálculo. Acá está. Puede mirar en el Excel suyo cómo se ingresan los datos para asegurar ese punto. Es importantísimo, evitar que cavite la bomba. Claro. Recuerden que acá tiene que considerar la viscosidad. El DPCH, recuerden la ecuación. No estás, acá estás. Tiene valores de vapor de agua. Este valor que tú tienes que hallar en tabla. En el Excel está. A ver, ¿dónde estás? Presión de vapor del agua. Acá está en el Excel. Ahí está. Según a qué temperatura del agua está. El agua solamente está a 20 grados, 25 grados. Entonces, este valor en metros lo pones acá. ¿No? Esto lo calculas, según cómo es tu sistema. Esto de acá es lo único que tienes que meter en tabla. ¿Qué es esto? Y esto está en función a la temperatura del fluido, que usualmente está a 20 grados, 25 grados. ¿No? Acá puedes interpolar y calcular el presión de vapor en metros de presión para reemplazar la presión, ¿no? Acá. ¿Ve? Esto, presión atmosférica conocido, esto no es conocido. Las pérdidas, longitud, es lo que hemos visto con el HL más las pérdidas. Y acá hay un codo, hay una canastilla de pie, y a veces nada de otro mundo. Solamente lo único que introduce es esta presión de vapor. Y esta presión de vapor se obtiene esta tabla. Y esta tabla está en función a la temperatura del fluido. ¿Ya? Entonces, esto es lo que calculas acá. Acá está, ¿no? Eso. Esto es calculable, esto no es nada de otro mundo. Este es el tema, nada más. Con esto ya determinas tu NPCH disponible y esto tiene que ser mayor. Esto es la casa de la tabla del fabricante. Te dice 70 litros por segundo con una altura, a ver qué está acá, ahí está 70. Y el NPCH, acá está. A ver, este es el NPCH. Bajo acá, más o menos está en 6 7 metros, ¿no? Proyecto esto, más o menos está acá 7 metros. 7 metros. Acá dice, no, 5.9, ¿pero este para cuánto? El punto 2. Pero esta es la curva del NPCH.
Ya, entonces, se está filtrando, se está filtrando. Ya, se está filtrando, por favor. No sé quién está. Ya, entonces, ya de ese modo, bueno, ya mismo fabricante te bota su selección de bomba y te da el valor de NPC. El punto es que tu cálculo debe superar lo que te dice el fabricante para que evite que cavite. ¿Ya? Y luego, pues, este cálculo usted ya lo evalúa. ¿Sí? Acá también está, creo que está acá. No sé si lo puse acá. Puse absoluta. Llama Moody, pérdida por accesorios, propiedad del agua. Acá te la presión de vapor. Acá está la presión de vapor. Acá te bota en kilopascal y hay que convertirlo a metros. O sea, el valor que metemos en la ecuación es esto, en kilopascal. Sino que el valor que está acá ya está de frente a metros. Quiere decir que acá, en mi análisis dimensional, ya está dividido la densidad de la gravedad. ¿Ya? En este caso yo trabajo con este valor. Porque tengo que kilopascal. Divide la densidad de la gravedad, tengo unidad de metro. ¿Ya? Bueno, ¿hasta ahí alguna consulta? Vamos a ver la selección o diámetro de tubería. ¿Cómo calculamos el diámetro de tubería? ¿Cómo se calcula el diámetro de tubería de una instalación? ¿Ya? En este caso, Carrier, la RAE también te da recomendaciones, ¿no? La RAE te dice que la velocidad no debe ser mayor a 9 pies por segundo y que la pérdida debe estar entre 1 a 4 pies de columna de agua. Ya te da unas consideraciones, ahí hay un software que lo puedes utilizar. Pero yo usualmente uso Carrier, que igual, en mi cálculo que he hecho con Carrier, con cualquier otro programa, es igualito. O sea, al fin y al cabo, llegan al mismo resultado. ¿Ya? Ustedes pueden validarlo con cualquier otro programita. Creo que hay un programita que es de, ¿cómo se llama esta empresa? Hay un planeta que utiliza acá en Perú, un colega bastante conocido también, para cálculo de tubería, ¿no? Pero yo utilizo esta teoría. Está en el libro de Carrier, en el manual de Carrier. ¿Qué te dice acá? La velocidad del agua, la velocidad recomendada, ojo, recomendadas para la tubería del agua depende de dos condiciones. Vamos a ponerlo acá. Depende de dos condiciones. El servicio para el que se va a utilizar la tubería y los efectos de erosión. Nota esta palabra, los efectos de erosión. La tabla T13, esta, recomienda los valores de velocidad que deben utilizarse en los diferentes servicios. Los valores máximos indicados se basan en los niveles, nota, de sonido permisibles establecidos para el agua en movimiento y el aire arrastrado, así como los efectos de erosión. La erosión en los sistemas de tubería de agua la produce el choque con la superficie interior del tubo o tubería del agua que se mueve rápidamente conteniendo burbujas de aire, arena u otras materias sólidas. En algunos casos, esto puede significar el deterioro completo del tubo o de las paredes de la tubería, particularmente en la superficie inferior y en los codos. Como la erosión es un efecto del tiempo, de la velocidad del agua y de los materiales en suspensión en el agua, la elección de la velocidad del agua en un proyecto es cuestión de, no tiene esta palabra, criterio. Las velocidades máximas que se indican en la tabla 14 están basadas en muchos años de experiencia y aseguran la obtención de la duración óptima de los aparatos bajo condiciones normales. ¿Ya? Pero esta tabla, de la tabla 13, me interesa estos dos filas. Descarga de la bomba, que la velocidad debe estar entre 2,4 y 3,6, y la aspiración de la bomba, que está entre 1,2 y 2,1. Es por eso que, como la velocidad es baja acá, la succión de la tubería tiene que ser alta. Perdón, el diámetro de la tubería es más grande en la succión, porque la velocidad es más baja. En cambio, acá en la descarga, yo puedo manejar más velocidad y el diámetro va a ser más pequeño. ¿Ya? Y me voy a mostrar una cosa. Acá, recomendaciones generales para la instalación de bombas. Notan, ¿ah? El diámetro de la tubería de succión debe ser igual o mayor que el diámetro de la bomba, al ojo de la bomba. Esta tubería no puede ser menor al tamaño, tiene que ser mínimo igual o mayor. ¿Por qué? Porque la velocidad acá es menor que la descarga. Longitud pequeña de la tubería de succión. Cuando hay que darle una longitud adecuada, tampoco no tan pequeñita y hay nomás, sobre todo cuando es succión negativa, ¿no? Hay que incluir una válvula cuando es succión negativa. Evitar hacer el aire y turbulencia en la toma. A veces, ¿qué pasa? Cuando no tiene mucha altura acá, entre la entrada de la boca, acá se va a formar como un torbellino y ven ese aire. Por ejemplo, nos ha sucedido muchas veces en las torres de enfriamiento, ¿no? Hay torres que están en paralelo, están ecualizadas una sola tubería, pero a veces nos ha pasado torres que no están ecualizadas las tinas. Entonces había un nivel de la tina de un lado más que el otro lado. Entonces, el que tiene bajo nivel, como la bomba está succionando, se genera un torbellino, ingresa aire, y el aire genera cavitación. ¿Ven? Genera cavitación. Entonces, hay que asegurarse que el nivel de alto, esto también se calcula. Del nivel de espejo del agua hasta acá, el nivel mínimo también se calcula. Eso para proyectos ya especiales, ¿no? Ya. Para bombas más grandes, ¿no? También pasa eso. Usar reductores de diámetros excéntricos, válvulas de compuerta situadas cerca de la bomba, si quiero cerrar compuesta, que no me genera mucha caída de presión. Usar válvulas intermedias de reflujo en sistemas largos o válvulas checks. ¿Ya? Entonces, eso son como recomendaciones. Estas recomendaciones son exactamente manuales, ¿no? No es que sea, o sea, yo sí la aplico cuando instalamos este tipo de servicio, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos dos rangos de velocidades, uno puede calcular, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Acá. Vamos a suponer acá. No sé si ven el Excel. ¿Están viendo el Excel? Sí, señor. ¿Ya vos? Disculpe, señor. Me interesa que venga el slide anterior para ver la velocidad recomendada en el colector cuando hay varios chillers conectados. Acá está. ¿De cuál? En la lámina anterior, que había una velocidad recomendada para un colector. Vaya, conector tubería principal, entre 1.2 y 4.5. Montante de tubo de ascendente, Sí. servicio. Sí. Muy bien. Ya, entonces, perdón. Eh, ya tengo la velocidad, tengo el caudal, puedo obtener el diámetro. Entonces, yo tengo un rango acá. Yo puedo trabajar dentro de ese rango. Vamos a poner un chile de 80 toneladas que hemos instalado hace poco. Ya, un chile comercial normal, porque recuerden que el caudal también se calcula, ¿no? Ya les enseñé cómo se calcula. Pero ya, es 2,4 galones por tonelada, si es un chile comercial normal donde la temperatura está por encima de 7 grados. Ya, me dice que mueve 192 galones por minuto. Sí. Ok, Ah, acá está los 192. De acá yo saco un promedio. Entre 2,4 y 3,6, vamos a suponer que es el promedio 3. Ahí está 3 acá. Vamos a poner 3 acá. ¿Ya? Acá ya está ya despejada la fórmula. No se viene la fórmula que caudal es igual velocidad por el área. ¿Se acuerdan de esa fórmula, no? El resto. sí, señor. Caudal es igual velocidad por el área. Por el área. Sí, señor. Entonces, despejo del área es igual caudal entre velocidad. ¿Ya? Pero el área, ¿qué cosa es igual? A pi por el diámetro al cuadrado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. Diámetro al cuadrado sobre 4. Y es igual caudal entre velocidad. Tengo el diámetro ahí. Entonces, despejo el diámetro, ¿no? Diámetro es igual. Vamos a la raíz, más o menos la raíz de 4
por Q, por Q, entre pi, por B. Ahí está. Con eso tengo el diámetro. Esa es la única cosa que se acá. ¿No? Acá está. Entonces, lógicamente, el diámetro acá me va a salir en unidad de metro. Tengo que dividir, convertir pulgadas, ¿no? Pues está acá el sapus para convertir pulgadas. ¿Ve? Entonces, me sale acá 2.82. Pero como comercialmente no existe 2.82, sino comercialmente 3 pulgadas, entonces hago una iteración, ¿no? Como 3 pulgadas al mismo caudal, y me dice que la velocidad con este diámetro que es un poquito más grande, me sale 2,66. Ah, 2,66 está, por decir, está dentro del rango, haya aceptado la tubería. ¿Ve? Mi tubería, para en este caso, para la descarga de la bomba, es de 2.66, no, de 3 pulgadas, mi tubería de descarga. Ya con eso yo veo mis válvulas, mis accesorios, mis componentes, ya porque estamos calculando el diámetro de la descarga. Lo voy a pasar a la succión, ¿no? Saco el promedio, ¿cuál es el promedio? 1,65, vamos a poner 1,7, 1,7, la misma capacidad, para la misma capacidad. Mira, me voy a atacar tubería de 4. Y la velocidad me dice que está en 1.40, está dentro del rango, sí está dentro del rango. Entonces mi tubería de succión es de 4, ¿ve? 4 pulgadas. Entonces mi succión iría 4 pulgadas y mi descarga de 3 pulgadas, ¿ve? Sencillo, no sé si tienen alguna consulta. Y ustedes pueden validar si desean con otro software y va a funcionar, va a funcionar. Hay un colega que acá, él tiene incluso su tabla. Quizás la visita que nos hagan, o lo va a subir hoy, ¿ya? Él incluso el colega ha hecho, pero él ha hecho con otro programa, con métodos RAE, donde pone los diámetros, las toneladas de verificación y los diámetros que le corresponden. Pero ahí está considerando, como digo, la succión de descarga es el mismo diámetro. Pero acá no. O sea, yo soy un poquito más académico, o sea, y tema de criterio. Con la velocidad yo me doy cuenta que la succión no es lo mismo que la descarga. La succión es 4 pulgadas, la descarga es 3 pulgadas. No puedo poner, si puedo poner la de 3, sí puedo poner. ¿Qué pasa si pongo de 3 acá? La velocidad está más alta. Y si crece la velocidad, el NPCH se hace más disponible, reduce o puede entrar por el de cavitación. Esas velocidades recomendadas, básicamente es para cuidar que el NPCH disponible cumpla en el proyecto y sea mayor al requerido que del fabricante. ¿Ve? Muy bien. Este Excel que no va pasando nada, no es nada de otro mundo, ¿ya? Es un tema de iteración, netamente. Ahí está, el caudal que dije 24 por tonelada de DPT, que es 10. Entonces, el GPM por tonelada es 2,4 galones. ¿No? Eso le expliqué. Sabe que por lado del sitio por cada tonelada corresponde a 2,4 galones. Bajo ese principio es que hacemos el cálculo de diámetro de 10, ¿no? Para diversas aplicaciones. ¿Tiene alguna duda ahí? No, señor. ¿Sí? Lo demás, a ver, Reinaldo, el otro muchacho. No sé, No, profe, todo bien. está bien. Muy bien. ¿Qué accesorio va dentro del circuito? Bueno, como hacemos chillers tanto de pequeño tamaño como de gran tamaño, lo más que diría, pues, ¿no? En la salida del tanque, una unión universal por el tema de si quiero cerrar el tanque o quiero cambiar de tanque, ¿no? Entonces pongo una unión universal para separar el accesorio, una válvula de corte, si quiero intervenir o cambiar el filtro de agua de la bomba, va un filtro de agua en la succión de la bomba, va la válvula check. El filtro también viene por tamaño de la mallita, ¿no? La mallita mesh, le llaman, viene con un nivel de filtración. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto ese equipo condensado, equipo del sector aire acondicionado con condensador de vapor de agua, no viene de una torre, y es un poquito delicado porque a veces la torre posee un sistema abierto, la polución, la suciedad es común, el agua se ensucia, y peor si no tiene tratamiento de agua, no echan aditivos para coagular la suciedad y cuidar el agua, esa agua se incrusta en la tubería y llega a los condensadores de agua, pero como ya un filtro se satura. Al saturarse no va a pasar el mismo caudal que necesita el condensador, se eleva la presión y salta, ¿no? Entonces, a veces hay técnicos que no conocen el tema, ¿no? Y sencillamente sacando el filtro, soluciona el problema. Saco el filtro limpio y lo vuelvo a instalar. No quiere decir que vas a dejar igualito, ¿no? Sin filtro. Saca, se limpia la mallita, se vuelve a instalar y se recupera la presión, ¿no? Entonces, lo mismo también pasa con la bomba. Cuando nosotros lanzamos las bombas, tenemos que limpiar porque a veces líneas arriba en los procesos están sucios. Y a veces las fábricas donde hacen mantenimiento, no hacen mantenimiento, están abandonando los equipos, de hecho, un desastre, ¿no? Y después culpan al DHVAC. Ah, usted está instalando, está ensuciando. Entonces, mandamos a recircular y el filtro está sucio. Entonces, antes de meterlo agua con glicol, primero hacemos un lavado completo, ¿no? Porque una vez que se ensucia el glicol, ya ese glicol no lo puede cambiar porque cuesta. Entonces, ahí sí hay que tener bastante cuidado. La válvula Che, como saben, es una válvula de tensión, dependiendo del proyecto se instala, no todo, ¿no? No todo el proyecto se instala. El flow switch, como saben, no es un sensor, porque no es que sensa, ¿no? Es un interruptor de flujo, ¿no? El agua pasa, golpea en la paleta, y por el movimiento, como vemos acá, vamos a ponerlo, ¿no? Tiene un contacto, acá vemos un momento abierto, ¿no? Acá está, un momento abierto, un contacto seco, ¿no? Entonces, lo que hace es, al pasar flujo, pasa sobre la palanquita que está pivotante, y lo que hace es que esto se cierre, cambia el estado. Al cambiar el estado acá, digamos, supongamos que viene del sistema de control, el sistema de mando principal del chiller, pasa por esto, al estar abierto, el chile no va a prender para nada. No va a prender porque está abierto acá. Y tiene sentido, porque el chile no puede funcionar si no hay agua. Siempre tiene que funcionar cuando hay agua, porque si no, ¿qué calor va a quitar el refrigerante? Lo va a congelar, se puede dañar. Entonces, este es un accesorio muy importante que debe tener todo el sistema de frío, cuando trabaja con chile, todo. ¿Ya? Ahora viene la pregunta, oye, ¿qué pasa si le meto agua con glicol a -10, -15? ¿Aguanta? Hay que ver la ficha técnica, ¿no? Y sí, no tenemos instalado hasta negativo, sí, los aginomías, ¿me acuerdo? Sí llegan hasta esa temperatura, ¿no? Porque también hay que ver si no, por último, si no aguanta, hay que hacer un dispositivo de sensor de flujo, que si pueda abrir el sistema en caso de que no haya flujo. ¿Ve? Entonces, el sensor de flujo es un elemento muy importante en la instalación, ¿ya? Y es esto, ¿eh? Esto viene para diversos diámetros de tubería. Usualmente cuando uno le compra el sensor de flujo viene con diverso tamaño de paleta. ¿Por qué? Porque va a depender del diámetro de tubería. Creo que hay hasta 3 pulgadas, 4 pulgadas. Cuando son tuberías más grandes, ya corresponde a un modelo superior, ¿no? La válvula tipo globo, como les comenté antes, es una válvula que sirve para poder afinar la presión, tratar de llegar al caudal, ¿no? Porque a la presión que uno lo ajusta, lo cierra, lo abre, es el caudal que me va a tener el sistema. Porque al final, el sistema lo que busca es caudal, ¿no? Es el caudal, tanto para el evaporador como para el proceso, es el caudal. ¿Y cómo modula el caudal? Con esta válvula. ¿Ya? Tiene esta forma, ¿ya? La válvula tipo globo, no se olviden. Lleven, dentro de su tema de medición, lleven la glicerina. Mira, además, le voy a mostrar, antes de eso, el manómetro con glicerina, ¿no? Eso va muy importante como un accesorio para ver a qué presión está trabajando el sistema.
¿Y por qué con glicerina? Porque como el sistema vibra, la glicerina hace que la aguja no se descalibre, no sirve como un amortiguador a la vibración. El termómetro tipo bastón, ¿no? Con su termopozo, este es su termopozo, ¿no? Hace un calado al tubo y pone su asiento, un codo de roscada, y colocan el termopozo y el manómetro también va una contrarrosca a ese termopozo. Ahora, último estoy usando otro sistema, a ver, vamos a ver lo que estoy usando en justamente este tema de Zika. A ver acá, dame un toque. O sea, Zika. Ahí está, este tipo de reloj. Ahí está, este es el termopozo, ¿no? El termopozo del agua, ¿no? El 0,1 O sea, ya ponemos un pequeño termómetro con bulbo, le metemos en el termopozo y le metemos el mismo flujo, o bien en pastas térmicas, o en este caso para nuestro ensayo, usamos el mismo mezcla agua con licor y le echamos, ¿no? No se aprecia bien la foto. Puede aumentar de tamaño. Este es el termopozo. Ahora sí. ¿Ve? Este es el pequeño. Y este tenemos como una docena de esos. ¿Ve? Este es 6,7 en diversos puntos, ¿no? Déjame ver por aquí. Este se inserta perforando la tubería. O se pone una T con una Claro, reducción bushing o algo. exacto, con una bushing, se coloca el termopozo. Porque es roscada, no viene de parte rosca. Correcto. ¿Ve? A ver, acá, el tanque está 1,6. Ese es en lo que le comenté en el proyecto, -8 grados. Sí, aquí le llega a -15, ¿eh? Ya llega hasta el agua hasta -15. Esas ondas son del controlador. Sí, para nuestros ensayos. Muy bien. ¿Ve? Acá está -11,7, ¿no? -14, ¿ve? Ahí está. -14,2. O sea, en uno de los tanques. Y así. O sea, hemos estado monitoreando, probando y probando, ¿no? Esa es la cámara. Bueno. Ese es el proyecto de la cámara que quiere llegar a Sí, menos 10. así es, -5. Dentro de Menos la 5, menos 5 y hasta más 40. Así es, así es. Así es. Entonces hemos estado en full ensayos. Entonces, un poco, mira, vemos este termopozo, ¿no? Acá va el termómetro, este termómetro, ¿no? Va acá. Pero usamos el termopozo y también se puede colocar el mismo sensor en un tablerito, colocamos el controlador, ¿no? Incluso, Ese objeto lleva la señal hasta un panel. también sí, se puede hacer. Incluso, nosotros hemos instalado a ver, lo que le mostré acá, acá, de Litech, la marca Litech, donde ya no llega el reporte celular. Ah, No, listo. no llega el celular el reporte. Claro, el cliente no deja usar su red. Ah, Entonces, tiene Wi-Fi. entonces instalamos, tiene este chip SIM, o sea, para celular. Le pusimos un chip de nosotros y lo colocamos. Y ya, a partir del celular yo lo puedo visualizar, ¿no? Cómo está la cámara. ¿Ve? Entonces, señores, yo siempre recomiendo cuando ustedes hagan servicio, inviertan en máquinas, en instrumentos, ¿no? De medición, porque así te da el trabajo más confiable, más seguro, y el cliente también ve las mediciones, porque tú convences al cliente siempre con mediciones, con registros, ¿no? También estamos haciendo hemos hecho un proyecto de ventilación en una nave industrial, y nuestra oferta era que la temperatura esté de temperatura ambiente por encima de temperatura ambiente 6 grados, eso lo ofertamos, y ya 4 grados, ¿no? Y lo demostramos con el sensor. Es más, tenemos acá. ¿Cómo es para Este es el sensor. ¿Dónde? Acá tenemos el sensor. Es esto. ventilación comprometiendo la temperatura Sí, interior? exacto. Acá lo muestro, acá tengo. Justo acá tengo, este es el proyecto de pulverizados. Mira, para que vean ustedes cómo se. No sé si este es el proyecto de pulverizados. Este es, o este de acá es. Este es. No, pero no está registro. Lo subió el PDF, creo. Este. No, que mostrar las mediciones. No, eso no es. Ahí está, creo que es. Esta es la última medición que nos botó. Este de acá que tengo, no sé si está bien. De la marca Flash. Este va en un. ¿Cómo se llama? Desarrollo. En un datalogue, ¿no? Se cuelga con un imán, acá tiene su imán. Se cuelga ahí y lo registra. Y te marca toda la temperatura. Lo programamos 15 días, un mes y acá está, ¿no? De acá se tiene que lograr todo el rastro de temperatura. En este caso es un datalogue donde uno mismo tiene que dejarlo y volver. No te mide en tiempo real a tu celular. En cambio, el otro que hemos comprado, sí, te sensa en tiempo real y también te registra la temperatura. Mira, ventilación 27 grados, ¿no? Que marcaba 35, 36, 77 grados. Ahorita que estamos en. Ese es el pisco. Entonces, todo este análisis de datos es lo que, bueno, el colega acá de la empresa tiene que sacar su informe, ¿no? El antes y el después. Este es el después ya. El ¿La antes, nave estaba en cuánto? 36, 37, 38. Uf, Ah, tremendo. sí, y no sé si lo tengo el antes. No sé si lo tengo el antes. No, no está acá. Pero, creo que es Andrés. Bajo 10 grados Celsius, con ventilación. Sí, Tremendo. este es el antes. Me acuerdo de eso. Este fue el antes, ¿eh? Mira cuando, 34, 35, 35 a 27, 26. Esto es lo que marcaba. Sin ventilación, ¿no? Y con ventilación el otro marca, bueno, vamos a bajarlo para compararlo. Ya, este es el, digamos, el antes. Vamos a ver después. Dame un toque. El otro era Eduardo. Y esta ecuación de. No, Martín. Este proyecto de ventilación sale con las ecuaciones que les enseñé a ustedes. El cálculo de caudal, todo este tema. ¿No? Acá está. Mira, 24, 25, ¿eh? Una media de 25 grados, ¿no? Entre 25 y 26. A lo que estaba antes. Acá. Esas condiciones son medidas a la misma hora del día. Sí, es que te deja todo el día, ¿no? Acá está. Pero yo lo que te pido. Pisco se llama la ciudad, La la ciudad zona. de Pisco. Acá está, zona de Pisco. En las condiciones exteriores de bulbo seco y humedad nativa de Pisco, ¿cuáles son? Ahí estamos 35 y en ambiente. Ahorita que estamos en verano debe estar sus 28 grados. 25. Sí, 28, 29 grados. Allá. Ah, ya. Sí. 35 es interior. Recuerda que interior siempre va a ser mayor que el Sí, sí, exterior. claro, claro. Ya, entonces, es eso. Y en verano acá llega hasta 40. Hasta el verano llega hasta 40. Acá en Pico llega a 32, 34 grados y adentro llega hasta 40 grados. Después que se implemente este proyecto. ¿Ve? Ya, entonces, poca diferencia. Entonces, apliquen ustedes las ecuaciones y le va a funcionar los proyectos. La matemática no falla. Sí, sí, claro, claro. Muy bien. Pero una consulta. Sí, dime. En ese reporte que estaba mostrando de Pisco, que la temperatura tomada creo que son en varias zonas, ¿no? No, es un solo punto. Es un solo datalogue que instalamos. Este datalogue. Como corto. Y a esto se dice la temperatura donde se le instala. Buscamos el punto
donde ahí está la ventilación, la zona caliente, donde la Vaya máquina. corriente aérea. Así es, ¿no? Ya. Diseño del tanque de circulación. Listo. ¿Cómo diseñamos el tanque? Ya hemos calculado en su momento cómo calculamos el volumen, ¿no? Dijimos que el volumen, calculamos el volumen del agua, ese es el 80% del volumen total, divide entre 0.8 y tiene el volumen del tanque. Buscamos el tanque más comercial. Si, usualmente lo comercial viene de 250 litros, 500 litros, 1100 litros, 2500 litros, 5000 litros, 10.000 litros y 25.000 litros. Eso es usualmente comercial. A menos que ustedes fabriquen, como fabricamos en la imagen inicial, el tanque, no hay problema. Si no quieren encarecer mucho, porque al fabricar la encuesta, ya vienen tanques tipo, acá cuando llamamos Rotoplas, de plástico, ¿no? Ya vienen con medidas estándar. Pero todo debe tener el mismo criterio. Sea redondo, sea cuadrado, debe tener el mismo criterio. Primero, tener una placa divisoria. Esta placa divisoria, vamos a poner esta placa divisoria. ¿Ve? ¿Esta placa divisoria para qué es? Para separar la zona caliente de la zona fría. Porque no es que zona caliente literalmente que hay una diferencia de temperatura abismal, no. Decimos porque puede haber un delta acá de 5 grados, 7 grados. Depende mucho de lo que viene el proceso. Como puede haber también, puede suceder. Lo que nos pasó es que acá venía caliente el agua. Pero como está fría, se mezclaba y se ganaba la temperatura del chile. Por eso se calcula el volumen, ¿no? Desde 7 grados hasta 25 grados decíamos, ¿no? Se calcula el volumen. Te podía botar volumen de 5.000 litros, 10.000 litros, dependiendo del proyecto. Entonces, en la zona fría va para el proceso. Porque es la zona donde va el proceso y la zona que va hacia el chile. Dice bomba de salida a chile. La conexión puede sentir que es perpendicular, no es así, es perpendicular. Si no, por el dibujo hemos puesto así. Pero en realidad hacemos perpendicular. Ya, su salida. Acá sale para el chiller y regresa del chiller. Acá, retorna el chiller. El agua helada, acá está más claro, ¿no? Sale del chiller, va hacia el chiller, le enfría el agua y retorna para acá. Y va a la otra sección. Acá, la zona fría. Ahí deposita el agua fría del chiller, que le quitó el calor. De ahí, de esta zona fría, donde la bomba de proceso, la bomba toma para el proceso. Manda al proceso y retorna del proceso a la zona caliente. Acá. Agua de proceso, zona caliente. Para que nuevamente el chiller lo vuelva a enfriar. ¿Ya? O sea, ahí tenemos 4 conexiones importantes. La primera conexión, la salida al chiller y regreso al chiller, la segunda conexión. La tercera conexión, salida al proceso y regreso del proceso. 4 conexiones. Ahora te voy a explicar cómo hacemos esas conexiones, si son tuberías más grandes. Cuando es tanque Rotoplas, ya en el mercado encontramos conexiones, hasta 1 pulgada. Pero supóngase que son 2, 3, 4 pulgadas, ¿cómo hago mi conexión? Ahí te lo voy a explicar. ¿Ya? Pero hay que considerar, por ejemplo, mi reposición de agua. No tengo, esa reposición de agua está debajo del nivel. ¿Ya? Acá está, reposición de agua. Acá es un tema de criterio, ¿ya? No es un tema de cálculo matemático acá. Es más, los tanques ya vienen con su entrada para reposición con su boya, ¿no? Una boya para conectar con su boya de agua para que reposicione el agua de manera automática, mecánicamente. También debe tener un sistema de defogue. No va a ser que la boya te falle y te sigue dando agua. Entonces, tiene que haber un tema de defogue acá, para que no rebalse. ¿Ya? También, preferible colocar en esta misma línea una línea para ver el nivel de agua en donde se encuentra. Yo puedo utilizar acá una T y acá una salida de una T para colocar un tubo transparente y ver el nivel del agua en paralelo. Vale, un fósil, sí, de clase. ¿Ya? Entonces, se coloca un nivel de agua, ¿ya? Entonces, no sé si tengo foto de eso, pero ahorita lo explico cómo hacemos estas conexiones. Acá no hay problema, porque acá fuera del tanque, acá no hay problema de hermeticidad, porque acá entra nada más, ¿no? Como acá está debajo del nivel del agua, acá no hay problema. Lo puedes calar, meter la conexión, no hay problema. El problema es acá. ¿Cómo hago para que no me filtre? Entonces, vamos a dibujarlo acá, ¿ya? Vamos a poner en AutoCAD mejor. Vamos a poner en AutoCAD, ¿ya? ¿Qué más? Ustedes, yo te voy a que tengo mi tanque. Sí, perdón, una pregunta, profesor. Para que vea un poco el overflow, si el tanque está recibiendo más agua, ese excedente, ¿a dónde va el agua que esté por encima del nivel del tanque? Acá, al default, al drenaje, a un drenaje. Ah, se tira. Claro, por eso hay que colocar un nivel de agua. Para Correcto. que visualmente, porque a veces no tenemos el tanque de 5.000 litros. Ya, entonces es alto. Pero yo no voy a subir una tablilla para ver si está lleno o vacío. Entonces, se pone un nivel, se coloca sencillamente, se aprovecha acá vamos a poner, mejor acá hay una imagen. Vamos a poner acá, accesorio de toma de agua, Rotoplas. Tiene su nombre, ¿no? Esto es usualmente comercial que va en el tanque. Y no tengo ustedes. Acá tiene su unión universal. ¿Ve? Tiene su unión universal. Tiene su válvula de cierre. Yo en la imagen lo pongo acá, suponiendo que no tiene, ¿no? Acá. ¿Ve? Unión universal, su válvula, bueno, esta sí el filtro, si tiene que llevar. Pero acá, si pongo en un tanque donde el diámetro no pasa de 1 pulgada, que usualmente los llegan a esa medida, puedo usar esto, ¿no? Porque acá ustedes ven un modo escalonado. Acá está modo escalonado. Este de media, 3/4 y 1 pulgada. ¿No? En este caso es de 3/4 y 1 pulgada. ¿Ya? Entonces, pero más de esa medida no he visto yo. Por ejemplo, me toca a mí el proyecto como el que hemos hecho para 2 pulgadas, 3 pulgadas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Porque con esto se conecta el tanque. Así. Ahí está, esta conexión es hexagonal. Pero el tanque viene así, con esta rosca. Y viene con sus accesorios ya. Entonces, ¿qué hacemos cuando son tuberías más grandes? No son comerciales. Entonces, supongamos que mi tanque y supongamos que mi tubería es 3 pulgadas. Entonces, pongo un niple. Vamos a poner un niple. Rosca. Un niple tocado, ¿no? Todo tocado. Vamos a poner 3 pulgadas. O 6. Ya. Hoy se perdió. Muy chiquito. Se perdió el texto. Ay. Ya, o sea, niple, roscada, de 3 pulgadas o 6 pulgadas. ¿Ya? Ya. Vamos a poner que es un niple. Usted sabe lo que es un niple, ¿no? Es un tubo. Sí, es un tubo rocado, de ambos lados. En ambos lados. ¿Ya? Luego, eso lleva el torno. Hacer una rosca hexagonal. Una rosca hexagonal. Vamos a poner esa rosca hexagonal. Normal, tiene que ser en acero inoxidable. ¿Ya? En acero inoxidable. Una rosca es la tuerca y la contratuerca. Correcto. Copiar. Prácticamente va a llevar. No, petas. Va a llevar 1, 2. Supongamos que la pared del tanque es esta. Supongamos que la pared del tanque es esta. Ajá. ¿Ya? Ya, esta es la pared del tanque. ¿Ya? Esta es la tuerca, acá estamos colocando en ambos lados. ¿Ya? Pero ¿qué pasa ahí acá? Para que selle digamos, aparte de la tuerca con la tuerca, ¿no? Hay una plancha de teflón. Eso también tiene que mandarlo a tornear.
¿ya? Plancha de teflón, Funciona como un sello. ¿ya? Exacto, como un sello, es esto. Le hace, ya, pero esto viene en plancha. Eso así en placa, Ajá. ¿ya? Y le llevas al torno, le dices, yo necesito que me haga, usted, así como la tuerca, el tamaño, pero la medida sea tan, pero tan exacta, de tal modo que con los mismos hilos de la tuerca haga su propio camino. Correcto. ¿Ya? Porque acá usualmente la tuerca y el mismo nipple ya tiene su paso, ¿no? Es suave que gira, pero con el teflón no. ¿Para qué? Para que cuando haga su camino, el mismo camino lo selle. Y le echamos el látex, o acá llamamos como malaca, látex, el sello de empaquetadura, y con el teflón lo podemos sacar. O sea, el otro va a estar acá. Acá. Sobre todo en el lado donde está dentro del agua. ¿No? Pero si puede ser el dolor, no había problema también, ¿no? Acá también puede ser. Exacto. Acá también. Bueno, ¿no? Entonces, bueno, es lo que nosotros hacemos, ¿eh? Si ustedes tienen otra opción, bacán. Ahí está. Entonces, la tuerca y la contratuerca viene, Aprietan. la aprieta y sella. No pasa nada. Y como acá es roscada, ya acá pones una unión roscada y te vas al tubo que tú deseas, ¿no? Pones tu unión universal, pones tu válvula, o ahí puedes poner la válvula de cierre, lo que tú desees. ¿Ves? Entonces cuando son diámetros más grandes, ¿no? Ahora, si ya lo conseguimos en el mercado, normal, ¿no? Acá sale y ya ponemos y continuamos con el sensor. Acá arriba no hay problema, porque como no está por encima del nivel del agua, no había Correcto. problema. Así es, un pase, nada más un pase. ¿Ves? ¿Tiene alguna duda ahí? El agua de reposición viene del servicio de la planta, no es aclarada. Exacto, esta reposición. Por ejemplo, hay procesos que utilizan el agua para alimentos, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo un chile para mezclarlo con la masa de panetón, perdón, la masa, ¿no? De harina, lo mezclan, o le meten hielo o le meten agua helada. Porque recuerden que la masa cuando se mezcla con ¿cómo se llama? Para que fermente, para que levadura, con la levadura, comienza a calentarse, ¿no? Una reacción isotérmica, entonces le mezclan agua helada o lo mezclan hielo, ¿no? O otro le meten una tina de refrigeración también. O sea, hay dependiendo del proceso. Entonces ahí es donde se consume el agua. Esa agua que se consume se repone con la temperatura ambiente. ¿Ve? Entonces el agua tiene que haber reposición siempre. ¿Cuándo no pondría reposición, señores? ¿Cuándo no pondría? Si es una agua con propilenglicol, donde debo cuidar la concentración. Correcto. ¿Ya? Ahí sí no puede ingresar al libre albedrío el agua. Ahí sí tenemos que hacer una prueba de pipeta y probar si mantiene o no la concentración. Correcto. Y meter la mezcla. Ahí sí. Pero cuando es agua normal, normal agua de reposición. Entonces, ¿cómo quedaría un sistema hidráulico? Así, ¿no? Su unión universal, su válvula, su filtro, su check si es necesario, si no, no. Su flow sheet, su manómetro, su válvula de tipo globo. Y ojo, esto tiene que estar, el manómetro siempre tiene que estar antes de la válvula, no después, porque nosotros hemos cometido el error de colocar después. Entonces yo cierro acá, puedo regular la presión. Ahora, para yo hacer mi balance energético, en la entrada y salida del evaporador también puedo colocar mi termómetro, ¿no? Porque caudal, temperatura de ingreso y salida, tengo la capacidad del evaporador. ¿Ve? Entonces, ya con eso hago mi balance, ¿no? ¿Ve cómo está? Excelente. ¿Veo? Bueno, Perdón, ¿alguna recomendación para el tanque cuando tiene el buffer adentro, que es la placa microperforada? ¿Cómo estimar eso de las microperforaciones? ya mira, nosotros cómo hacemos la plancha. Lo que buscamos con la... Ponga la plancha ya perforada. No, te explico. Ya, primero, en este caso, si fuese un tanque como este, de Autoplas, ya, yo tengo, primero mido la boca del tanque, que usualmente son 40 o 25 centímetros. O sea, ahí ingresa una persona delgada, ya, delgadita, entra ahí, ya. Segundo, ¿cómo meto acá la plancha? Lo meto en tiras de policarbonato. O sea, primero, creo que tijeras, claro. No, yo no estuve. Ya, yo quiero meter la plancha, entonces, como tiene una boca acá, de 45 centímetros nada más, Entonces las tiras por ahí. así es, desplazar. Ya, entonces, hago unas tiras de 30 centímetros. Hacemos tiras de 30 centímetros por el largo, vamos a poner que este es el largo, cada más. Ya, el largo. Ya, y esto lo vamos colocando. Sí, que porque se macho y hembra o se engrampan una con otra. Ya, lo vamos traslapando. Ok, bien. Y lo vamos traslapando acá. Vamos a poner separando 5 centímetros. Listo. Ya, lo traslapo. ¿No? Ya. ¿Y cómo lo unimos uno con otro? Este es un ejemplo. Sí, claro. Ya, listo. Entonces, entre traslape, lo unimos con palos estroboles en acero inoxidable. Acá. Y en la parte baja, hacemos una, como media luna. ¿Ya? Un hueco. ¿Para qué? Para que se ecualice. Okay. Ahora, no quiere decir acá, y así. Todo es media luna. ¿Ya? Imagínate que acá no está, no está. ¿Cómo se corta esto? Ya me oxidado en la altura. Antes dominado, pero me he oxidado. Bueno, corte, no me encuentro. No me ubico. Ya, bueno, imagínate que está cortado acá, solamente media luna. Eso me sirve para yo ecualizar entre el tanque 1 y la cámara 1 y cámara 2. El agua. Además, no es que acá esté completamente sellada. O sea, es decir, placa están los estroboles. Lo que yo estoy creando es una resistencia para que el agua no se me mezcle si no tuviese pared. De todos modos, el agua va a pasar, no es que está completamente sellada. Ahora, cuando hago mi tanque rectangular, ahí sí hago una sola plancha, una sola plancha, y en la base le hago los huecos ahí. ¿Por qué en la base? Porque recuerden que el agua caliente tiene que estar en la parte alta. ¿Ves? Entonces, hasta que llegue hasta el fondo, donde toma la bomba para mi chile, va a tomar su tiempo. Entonces, es por eso que hacemos la perforación en la parte baja, para que ecualice, para que el agua de proceso, que puede ser la bomba más grande que la del chile, no le quite, digamos, volumen al otro lado, ¿no? Siempre, para que siempre tenga el mismo nivel del agua. Lo que tome y lo que regrese tenga el mismo nivel, estén ecualizadas. No sé si me dejan esa parte. Sí, señor. ¿No? Recuerden que usualmente la bomba de proceso es la bomba o igual o mayor que la del chile. Entonces, si este bota jala más agua de lo que el chile toma, o jala más agua, entonces lo va a vaciar más rápido que en esta zona. Entonces, para evitar eso, hay que ecualizarlo. Si yo trabajo con dos tanques, un tanque zona caliente y un tanque zona fría, ese tanque también tengo que ecualizarlo. Y el tamaño de la ecualización, el diámetro de la ecualización, es usualmente la tubería de la bomba de proceso, la más grande. ¿Ya? Si sale tubería 3 pulgadas tengo que ser entre tanque y tanque para ecualizar. ¿Ya? Se hace en la parte del fondo igual. Sí, la parte, no tan de fondo, pero sí, vamos a poner, es una que a 80 centímetros, a 80 centímetros de piso, aleje. Ya. ¿No? ¿Ya? Entonces, y también no olviden colocar un sistema de drenaje. ¿Ya? A veces el mismo, por ejemplo acá, viene ya para el drenaje, acá. Puede poner una válvula para el defogue, unirlo junto con el defogue y va. O también utilizamos esto para instalar a nivel del agua, ¿no? Para ver el nivel del agua. Ponemos un codo ahí, el tubo transparente, al tubo transparente ponemos una bolita de pito, eso, rojita, para el flotador, para que indique el nivel del agua. Así es. ¿Ves? Entonces, tema, un poco técnico ese lado. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? Excelente hasta ahora.
Ahora, quería mostrarles para que vaya, cómo se calcula un túnel, ¿no? Con la ciclometría. Entonces, ya, por parte del cliente, el cliente nos daba los datos. Nos decía, mira, acá ingresa en la entrada, este es un túnel que hemos hecho, y ahorita estamos haciendo otro proyecto. Acá está justo el cálculo que hemos hecho acá, déjame mostrarles a ustedes. Ahora está en el proyecto de bombos. Bombos. Es un proyecto que estamos haciendo. Este es. Este es el principio. Lo que pasa es que en zona de bombos, bombos es esto. Ven ustedes acá chocolate, este proceso. Mira, yo les estoy mostrando que esto es la industria, ¿no? En este caso, este bombo gira, ahí está el chocolate viene de ese proceso con una temperatura, el aire frío, este aire frío tiene que inyectarlo, ¿ya? A una temperatura de 15 grados y una humedad de 50%, ¿ya? Entonces, pero el aire tiene que ser 100% al exterior. ¿Cómo calcular el equipo para llegar a esa condición de temperatura y humedad? Uy, Bueno, ¿no? Entonces, una unidad de tratamiento de aire usualmente comercial te llega a pasar operaciones o para un laboratorio que también utiliza aire 100% exterior, te utilizan pues usualmente equipo ya digamos. catalogado, ¿no? Que ya son comercial. Correcto. Porque ya la temperatura habitual, que es 22, 23 grados. Acá no, acá 15 grados. Pero tú le digo al fabricante, no, yo no llego a esa condición. No, hay que fabricar, porque ellos ya tienen sus matrices para su manejada que maneja. Para eso es un caso especial. Entonces, como dije, hay que calcular cosas. Entonces, ahí donde nos atrevemos a hacer el cálculo, ¿no? El análisis, ¿no? ¿Cómo calculamos acá? Entonces, el caudal, nosotros tenemos que calcular que el caudal que necesita el bombo es 600 CFM, son 6 bombos. El caudal es de 1600, eso no puedo cambiarlo, es con mi condición de entrada. ¿Ya? Para un sistema de tratamiento de aire 100% exterior es bastante caudal. Es mucho aire, es una capacidad responsable. La capacidad nos bota 135 kilovatios de potencia térmica, como cálculo. Pero ¿cómo lo enfrío y cómo lo caliento? Porque ellos piden que no solamente llegue a 15 grados con 50%, sino que también me caliente el aire a 50 hasta 40 grados. El aire. Porque ellos con el aire caliente lo secan, dice, ¿no? Bueno, acá hacemos balance de ciclometría, es lo que les expliqué otra vez, ¿no? Por ejemplo, este caso que está fresquito, este lo hemos hecho ayer, ¿no? Tengo mi condición de ingreso, caudal, 1,7, mi temperatura exterior 32 grados, en pico, también es en pico, humedad 85%. Con eso yo tengo mi condición de ciclometría. ¿De dónde saco esa condición? Bueno, utilizo esto de acá. Tengo este programita de acá. Ya está. Calcular esto. ¿Ya? Entonces, acá pongo, acá estás. 32 grados y 85% humedad. Vamos a ver, 32 grados y 85%, acá pongo 85% humedad. ¿Ya? Pongo y actualizo. ¡Pam! Y me va a mandar toda la condición ciclométrica del aire. Entonces, ¿qué me interesa acá? La humedad absoluta, que es la cantidad de agua por metro cúbico de aire. Eso me bota acá. Acá está. Gramos por metro cúbico de agua. Humedad absoluta. 28.85. 28.85, acá está. La entalpía, que es un valor también, la cantidad de energía que dispone el fluido en ese punto. Acá está la entalpía. 98.70 kilojoule por kilómetro. 98.71. ¿Ya? Como dato, nosotros hemos dividido prácticamente la manejadora en. Acá está el diseño. El diseño está acá. Está acá. Diseño. ¿No ven ustedes la parte superior? Sí. Hemos con 4 circuitos y un sistema de calefacción, ¿no? Para el tema de la humedad. Entonces, son 4 unidades, acá está 4 unidades para la unidad de tratamiento de aire y el sistema de calefacción. Entonces, vamos a analizar. Ahí, ¿dónde estás? Acá estás. Vamos a calcular serpentín por serpentín cuánto sería, porque el fabricante de serpentín me va a decir cuánto es tu condición de ingreso y tu condición de salida. A mí me interesa eso, para que él determine el ancho de mi serpentín. Mi trabajo ahorita es calcular también cuántas aletas por pulgada, cuánto el alto y el ancho, y cuántas tuberías y el diámetro de tubería. Es lo que ahorita tengo que hacer hasta el lunes. Entonces, con esto tengo mi condición de ciclometría y tengo que divido entre 4 serpentines la capacidad térmica total, que me bota 45 kilowatts. ¿Ya? Es el 80% de la capacidad total. Este con 45 por 4, 180 por 0.8, 145 kilowatts. Entonces, como cálculo para la manejadora. ¿Ya? Entonces, no, miento, 45 kilowatts. La unidad más grande, entonces, con este dato, yo sé que acá a la salida va a condensar. O sea, este dato sí lo conozco. Yo no sé cuánto es la temperatura, no sé cuánto es la entalpía, pero sí sé que el calor que le va a quitar es 45 kilowatts. Tengo esta ecuación que les enseñé que la potencia térmica es igual, la densidad por el caudal por la diferencia de entalpía, ¿no? La vamos a considerar que la densidad del aire es 1.2 constante en nivel del mar. El caudal lo tengo acá y tengo la entalpía 1 menos entalpía 2. Con esto despejo mi entalpía y tengo mi nueva entalpía, que es esto. Con este valor, con la entalpía, con la humedad, obtengo la temperatura. Me voy a la carta psicométrica y tengo esta temperatura. Allá, a ese punto, tú obtienes 25.1 grados centígrados. Y con ese punto tienes la humedad absoluta. Recuerda que les enseñé cuánto de agua puedo sacarlo de acá, nada más, tengo cuántos gramos de agua por metro cúbico. ¿Ves? El mismo criterio acá, mantengo los 100, tengo la misma potencia y tengo la nueva entalpía. Con el mismo Y me sale el mismo caudal. ¿Ves? Y así obtengo que yo voy a llegar con esta condición para hasta acá 10.42 de entalpía y 0.6 grados centígrados. Mi condición me llega a 14, manteniendo la misma humedad absoluta, porque acá no va a cambiar, acá llega una humedad absoluta de 5 gramos por metro cúbico. Cuando yo caliento no va a aumentar agua, se va a mantener la misma concentración de agua. Mantengo este valor, con este valor ya obtengo cuál es la humedad. O sea, voy a lograr 41% de humedad. Y con eso obtengo también su entalpía y puedo calcular mi capacidad de calefacción, que me sale 28.6 kilos. Acá va a ser un radiador para vapor. ¿Ves? Entonces, Perdón, pues la condición de salida final del aire que tenía que inyectarle a los. La condición final de salida del aire que debe inyectarle a los. Son como unos domos, algo así, como los. claro, son estos. Ajá. Acá lo inyecta, así. Bien, tiene como una boca por donde el aire va a ingresar en la parte de atrás, o cómo es. Claro, es que a través de un sistema de, vamos a ver, ducterías. Ajá. Acá baja por acá, va por encima y va a bajar. Yo tengo puesto 2, ¿por qué? Uno es zona fría, el aire frío, y el otro para extraer el aire caliente. Este sistema va a inyectar aire frío, pero también va a servir para botar aire caliente, hasta 40 grados. Entonces mi radiador va a tener que modular su vapor para entregarme con aire frío 41% de humedad, o bueno, me pide hasta 50, yo creo que 40%, pero después que se caliente, ya no temperatura, entonces apago el frío y solamente caliento hasta 40 grados. Pero ese aire caliente me va a entregar al ambiente, es carga térmica. Entonces, yo no quiero que todo eso me sume. Entonces, estoy poniendo un sistema de extracción que recién se va a activar cuando comienza a calentarse el aire por encima de la temperatura de la sala.
Entonces, al menos hemos calculado que el 70% se me va a traer y el 30% va a sumar como carga térmica, por eso que me salen también tres equipos acá, ¿no? ¿Ve? Es un estudio bastante interesante que estamos haciendo. Está interesante está esa aplicación. ¿Ve? Entonces, La pura psicometría, ahí están todos los procesos de HVAC. sí, exacto. O sea, el HVAC como es no solamente climatización ambiente, ¿no? Acá, este sí ya sistema de refrigeración, pero acá estamos haciendo con sistema. Es más, nosotros vamos a proponerlo, hacer un rack, armar un rack, ¿no? Con sistema de control de capacidades, pero modulante, con compensación modulante, ¿no? Ya es un poco más, más integral, ¿no? Así es. Muy bien, señores, bueno, he querido transmitir bastante este similar que hicimos en Ascor, la misma condición que les expliqué, tiene caudal, temperatura de ingreso. Ellos sí me decían que a esta temperatura salía. Me pedían 13 grados acá y me daba, y como ven acá, no llegaba al 100% acá. Quiere decir que acá solamente enfriaba el aire, no condensaba. Y en el otro serpentín sí pusimos nuestro chile y sí llegaba a condensar. Acá sí llegaba a condensar, acá no. Entonces yo puedo vencer sensiblemente con mi radiador la temperatura, pero no necesariamente calor latente. ¿Ve? Entonces acá ya y con un radiador adicional llegaba a una condición de 36% con 22 grados. Y ese aire entraba al proceso de enfriamiento de caramelo, ¿no? Los caramelos, en el otro era chocolate, este caramelo. Acá usamos agua helada, en el otro usamos un sistema de refrigeración. ¿Ve? Entonces es ya criterio y experiencia también de uno en la industria alimentaria, ¿no? Muy bien, caballeros. Yo creo que he podido transmitir lo que conozco y espero, bueno, como digo, ahorita está mi reto diseñar ya los intercambiadores y quizás posteriormente nuevamente nos toque dictar ese curso. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta antes de...? Me gustaría que la próxima clase, profesor, diera como un briefing así del cálculo, entonces, para la capacidad del motor que tenía la manejadora, la pérdida de carga total que le dio el sistema. Pues, está interesantísimo porque todo tiene que ser hecho a la medida. Sí, así es. Que calce, pero, si no... Sí, correcto. Ahora, pero hay la otra clase de laboratorio, ya. Es el modo de laboratorio. Lo que, bueno, me imagino, a ver, es lo que quería definir con ustedes. Si hacemos de acá 15 días, lo que pasa es que nosotros estamos en un proceso de auditoría de nuestro cliente que nos están auditando y prácticamente todo mi local, abajo en la planta 1, están las cosas. El chile que tenemos acá, lo tenemos, pero ahora vamos a hacer cosas de pico, me va a quedar chico el local y para yo auditar el chile tengo que habilitarme espacio y lugar. Entonces no sé si podemos correr acá 15 días el laboratorio de chile para un día sábado, tendría que ser un sábado, a las 11 de la mañana. Sí, señor, claro, claro. 11 de la mañana. No sé qué opinan. ¿Estoy de acuerdo? Cristian, ¿tú estás en Perú? ¿Estás en, No, yo estoy en Santo Domingo. estás en Santo Domingo? Sí, Dominicana. Pero si lo pagamos bien, yo hago el viaje sin problema. Ah, ok. Tengo Entonces, interés de hacer la visita. ok, perfecto. No sé qué piensan además de acá 15 días. Confirmen. Reinaldo, el otro compañero. Profe, disculpe, ¿dónde es la ubicación de En Santa Anita. Estamos por Puente Santa Anita a 10 minutos. ¿Eso cuánto es de la ciudad, del aeropuerto? De aeropuerto estás a 1 hora. Ah, listo, Sí, fácil. está cerca, está cerca. Muy bien. No hay que lo último. Para acá, a 15 días, poder hacer el laboratorio. Porque yo tengo que armar el sí lo tengo, pero quiero presentarlo con el. Tenemos acá un túnel ciclométrico, queremos probarlo con el túnel ciclométrico y tomar medidas, ¿no? No sé si han visto el túnel ciclométrico ustedes en la feria que tuvimos. No tengo chance, ¿no? Mira, hagamos un pequeño Vale, video para mostrar un poco en la feria que tuvimos el túnel ciclométrico. Eso está en el Facebook, me parece. Sería para la fecha del 6 de junio. Disculpe, ¿podríamos coordinar eso para el 20 de junio? Depende de la mayoría. Yo me adecuo, no hay problema. Si fuera para el 20 de junio, estaría genial. Ya, pero lo que pasa es que yo, a ver, déjame verlo. Yo tengo un viaje también. No, el 20 está bien, 20 sí puedo. Excelente, magnífico. Yo sí puedo el 20. No sé qué opino. La idea es un poquito de laboratorio, porque créeme que acá tenemos módulos que va a servir para, o sea, no solamente el chile, sino que hay módulos psicométricos. Podemos simular psicometría también, Excelente. para hacer pruebas psicométricas. Ah, lo vamos a mostrar foto ya. Creo que acá tenemos WC. Para la fecha, a mí no sé decirte porque yo dependo mucho de qué me avisa con semana de licitación y salida del proyecto que estoy trabajando. No sé qué voy a salir, pero no te De momento, tírelo en el grupo para el 20 de junio, como la primera opción. ¿Qué le parece? Ya. Ya, tiene que ser en junio antes que cerremos, porque ahorita en junio iniciamos nueva clase. A ver, déjame ver, queremos hacer un video. Un video que hicimos con WC, dame un toque ya. Dame un toque. Déjame verlo ya. Un minuto. De estas. Lo encuentro. Como se mandando ya las redes, pues no encuentro la foto. Yo voy a mandar, en el grupo mejor lo mando el video de lo que es el laboratorio. Ya como es, qué cosa va a incluir el chiller y el video del túnel ciclométrico. O sea, la idea es utilizar el agua helada del chiller, vamos a llevarlo hasta -5, y lo vamos a mandar al túnel ciclométrico. El túnel ciclométrico tiene incluso dos baterías y podemos simular 100% aire exterior y recirculación. Y ver el comportamiento incluso estoy pensando automatizar, porque no tenemos la intención en realidad de fabricar chiller, pero con marca propia, y estamos haciendo la automatización, ¿no? En nuestro proceso. Entonces queremos aprovechar ese día para el ensayo, ¿no? Muy bien. Entonces, en primera tentativa vamos a poner el 20 de junio, Sí, y ustedes ya nos comentan, pues, ya para que puedan ver su disponibilidad. Muy bien. Sí, pues también estoy tratando de ver entonces el grupo más atractivo para ver la fecha. Claro, damos una fecha razonable como para que puedan ustedes también tomar sus precauciones, ¿no? Prácticamente. Ya no tengamos demora. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, señores, gracias entonces. Ya nos conoceremos el día del laboratorio. Vamos. ¿Sí? Listo. Buenas tardes. Gracias. Cuídense. Hasta luego. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego.